Hay batallas que se pelean en lo secreto, guerras silenciosas que no dejan cicatrices visibles, pero que desgarran el alma desde adentro. No se libran con espada ni se oyen gritos, pero son reales, intensas y muchas veces devastadoras. Son las batallas que se luchan en la mente. Pensamientos que te despiertan en la madrugada, recuerdos que se repiten como fantasmas, voces internas que te acusan, te confunden, te detienen. ¿Cuántas veces has sentido que estás atado no por cadena física, sino por ideas que no puedes soltar? ¿Cuántas veces has querido avanzar, pero algo en tu mente te detiene, te susurra mentiras, te llena de miedo o te encierra en una cárcel invisible? El enemigo sabe que si conquista tu mente puede neutralizar tu llamado. Él no necesita destruir tu cuerpo si logra controlar tus pensamientos. No tiene que robarte lo que tienes si logra sembrar en ti una percepción de derrota, de indignidad, de confusión. Por eso la guerra más feroz no se libra afuera, sino dentro. Y es allí donde muchos creyentes han caído sin entender que Dios no solo quiere limpiar su vida exterior, sino su mundo interior. Porque si tu mente cambia, todo en tu vida cambia. Pero hay una buena noticia. Hay una esperanza firme. Dios no te dejó solo en esa lucha. Dios no te llama a resistir en tu propia fuerza. Él ha provisto herramientas divinas, armas espirituales, fuego del cielo, palabra viva, revelación profunda, para que no solo seas libre, sino transformado. No se trata de pensar un poco mejor, se trata de tener la mente de Cristo. No se trata de olvidar algunas cosas, se trata de permitir que el Espíritu Santo tome total control de tu pensamiento y lo convierta en un altar donde Dios habite con poder. En este mensaje revelador entenderás cómo Dios te enseña a limpiar tu mente y transformarla por completo. Verás que no estás condenado a vivir con pensamientos oscuros, con ideas repetitivas, con angustias mentales o recuerdos del pasado. Descubrirás que la sangre de Cristo es suficiente, que la palabra tiene poder, que el Espíritu Santo desea encender fuego santo en tu interior y renovar cada rincón de tu alma. Y si tú le entregas hoy tu mente al Señor, si decides rendir tus pensamientos, Él hará una obra tan profunda, tan poderosa, tan transformadora, que no volverás a ser el mismo. Prepárate. Este no será un mensaje más. Este será un llamado divino, una confrontación espiritual, una invitación a lo sobrenatural, porque el cielo te está hablando. Y lo que está por revelarse puede marcar un antes y un después en tu vida. Así que abre tu corazón, afina tu espíritu, silencia el ruido de este mundo, porque vas a descubrir cómo Dios, con su verdad, con su fuego, con su amor, viene a limpiar tu mente y a transformarla por completo. La mente del creyente es un campo de batalla donde se definen victorias y derrotas espirituales. No se trata de una metáfora vacía, sino de una realidad viva que la Biblia misma revela con fuerza. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió a los Corintios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Aquí no habla de un conflicto externo, sino de una guerra que arde en lo más íntimo del ser, los pensamientos. Cada hijo de Dios vive diariamente una lucha interna entre lo que Dios dice y lo que el mundo quiere imponer en su mente. Las imágenes, los recuerdos, las dudas, los temores, las mentiras del enemigo, las heridas del pasado y las voces de la carne se cruzan constantemente para tratar de ocupar el trono de la mente. Y cuando un pensamiento impuro, egoísta, incrédulo, soberbio se asienta sin oposición, comienza a construirse una fortaleza que no se ve pero que esclaviza. Una cárcel sin barrotes físicos, pero con cadenas reales. Es en ese lugar invisible donde el enemigo lanza sus dardos encendidos. Efesios capítulo 6, versículo 16, nos exhorta a tomar el escudo de la fe para apagar esos dardos. ¿Qué son esos dardos? Son pensamientos que no provienen del Espíritu, sino de la oscuridad. Dios no te oye, tú no vales nada, no cambiarás jamás. Esa persona no te ama, Dios no te perdonará. ¿Dardos qué? Si no se resisten con la velada palabra, perforan el alma y minan la fe. Por eso el creyente debe comprender que esta batalla mental no es opcional. O la enfrentamos en el poder del Espíritu, o nos convertimos en esclavos disfrazados de libres. Muchos cristianos van a la iglesia, levantan las manos, oran, ayunan, pero viven con la mente saturada de basura espiritual. Luchan con pensamientos repetitivos, con ansiedad, con imágenes del pasado, con rencores no resueltos, con pensamientos impuros que entran como serpientes por los ojos y se quedan allí en lo oculto. Y luego se preguntan por qué no sienten libertad, porque la guerra se está perdiendo en el lugar donde nadie más ve, en la mente. Es importante entender que el diablo no puede leer la mente del creyente, pero sí puede sembrar sugerencias. Puede hablar al oído espiritual disfrazado de lógica o emoción. Puede poner pensamientos como semillas para que, si se riegan con miedo, con duda, broten árboles de esclavitud. Pero también es verdad que Dios nos ha dado el poder para vencer. No somos víctimas indefensas. Romanos capítulo 8, versículo 6 declara: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Allí está el secreto: lo que permitas que ocupe tu mente gobernará tu alma.
Cada pensamiento tiene un destino. Si piensas en lo puro, caminarás hacia lo santo. Si piensas en lo vil, tus pasos se ensuciarán. Es una ley espiritual. Lo que permites en tu mente termina dominando tu comportamiento. Por eso la batalla más grande no es contra demonios exteriores, sino contra fortalezas internas. Contra esos pensamientos que se han acostumbrado a vivir allí y que se sienten con derecho a quedarse, pero no tienen derecho. Si Cristo es el Señor de tu vida, también debe ser el Señor de tu mente. El problema es que muchos cristianos quieren tener la mente de Cristo, pero no quieren dejar de alimentar la mente con el mundo. Quieren orar, pero también quieren ver imágenes impuras. Quieren alabar, pero también escuchan voces de odio y violencia. Quieren renovar su pensamiento, pero no dejan de hablar como el viejo hombre. Y eso es un engaño. No puede haber renovación mental si no hay un rechazo radical al viejo patrón de pensamientos. Es imposible vivir una vida transformada con una mente contaminada. Dios quiere levantar una generación con mentes limpias, no simplemente libres de pecado, sino llenas de la luz del Evangelio. Mentes que piensen en lo eterno, no en lo superficial. Mentes que rechacen las mentiras del enemigo y abracen la verdad de Dios. Mentes que no vivan en el ayer ni en el miedo del mañana, sino en la certeza de la hora con Cristo. Mentes alineadas al cielo, no al sistema de este mundo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos da el modelo divino. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. La batalla está en curso, no hay tregua ni descanso. El creyente debe estar vigilante, con la mente ungida por la palabra, para discernir entre lo que viene del cielo y lo que proviene de la carne o del infierno. No se trata de vivir paranoico, sino despierto, sensible, armado con el yelmo de la salvación, cubriendo la cabeza con la verdad, con la fe, con el poder del Espíritu. Si hoy estás luchando en tu mente, no te condenes. Esta guerra no se gana en un día, pero comienza por reconocer que estás en medio de ella, que tus pensamientos no son neutrales, que tus ideas construyen altares, ya sea para Dios o para el enemigo, y que tienes una opción diaria: dejar que Cristo reine en tu mente o permitir que el enemigo siga levantando fortaleza. Dios te ha dado las armas, el campo de batalla está en tu interior. Y la victoria comienza cuando decides con firmeza que tu mente ya no será un lugar de derrota, sino un altar donde solo Cristo gobierna. El primer paso para limpiar la mente es reconocer qué pensamientos no vienen de Dios. Aunque muchos hijos del Señor oran y ayunan, aunque asisten fielmente a la iglesia y sirven en el ministerio, si no aprenden a discernir la voz del Espíritu de la voz del enemigo, seguirán siendo vulnerables a la contaminación mental que impide la transformación verdadera. En este punto no estamos hablando simplemente de pensamientos negativos, sino de toda construcción mental que contradice el carácter, la palabra y la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo deja claro en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación del entendimiento comienza por saber distinguir qué pensamientos vienen del cielo y cuáles provienen del infierno. Muchos creyentes han normalizado ideas que son totalmente ajenas a la mente de Cristo. Han abrazado pensamientos de derrota, pensamientos de temor, pensamientos de inmundicia, pensamientos de envidia, pensamientos de acusación, y los han albergado como si fueran suyos, cuando en realidad fueron sembrados por el enemigo para neutralizar su llamado. ¿Cuántos han aceptado frases como: yo no puedo, nunca cambiaré, esto es demasiado para mí, nadie me ama, todo me sale mal? Frases que no reflejan la fe de un hijo de Dios, sino las mentiras del padre de mentira. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 8, versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si el diablo es el padre de mentira, entonces cada pensamiento que contradice lo que Dios ha dicho es un hijo de las tinieblas, no de la luz. Aquí radica la primera gran victoria del creyente, la purificación mental: identificar qué pensamientos tienen el ADN del enemigo. Porque si tú no sabes de dónde viene un pensamiento, terminarás abrazándolo como tuyo. Pero si sabes que ese pensamiento no tiene la esencia del Espíritu Santo, lo rechazas de inmediato. Por eso la palabra nos llama a poner a prueba los espíritus. No todo pensamiento viene del Espíritu de Dios. No toda idea buena es divina. Hay pensamientos que parecen correctos, pero su raíz es carnal, emocional o incluso demoníaca. Santiago capítulo 3, versículo 15 dice que la sabiduría terrenal no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Lo mismo ocurre con ciertos pensamientos que a simple vista no parecen pecaminosos, pero que se oponen a la fe, a la verdad, al amor, al perdón, a la obediencia, a la santidad. No vienen de Dios. Para poder reconocer un pensamiento que no proviene de Dios, es necesario tener una mente expuesta constantemente a la verdad de las Escrituras. La Biblia es como una lámpara que alumbra los rincones oscuros del corazón. Salmo 119, versículo 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Si un pensamiento choca con la palabra, si se levanta contra la obediencia a Cristo, si te conduce a la duda, al resentimiento, a la arrogancia, al miedo, a la autosuficiencia o a la impureza, entonces no viene de Dios y debe ser rechazado como un enemigo disfrazado. Esta es una disciplina espiritual. Examinar lo que piensa, no solo lo que hace. Poner tus pensamientos bajo la luz del Evangelio para ver si son semillas del reino o engaños del enemigo. El enemigo es astuto. Él sabe que no puede destruirte desde afuera, así que buscará entrar desde dentro. Y lo hace a través de pensamientos que siembran confusión, así como lo hizo en el Edén con Eva. No vino con un cuchillo, vino con una sugerencia. Con que Dios os ha dicho, plantó una duda en su mente. Un pensamiento que no venía de Dios, pero que ella aceptó como si viniera. Y esa fue la raíz de la caída. Lo mismo hace hoy con los creyentes. Lanza pensamientos como anzuelos, esperando que muerda. Pero cuando tú sabes discernir, cuando tienes la mente afilada por la palabra y el espíritu, reconoces el veneno en el pan y no comes. Muchos pensamientos impuros no llegan de golpe, sino disfrazados de lógica o de deseo. Un pensamiento de lujuria puede comenzar con una simple imagen. Un pensamiento de odio puede nacer de una memoria del pasado. Un pensamiento de incredulidad puede brotar tras una decepción. Por eso debemos velar. Velar no es solo orar, es estar conscientes. Es vigilar lo que entra en nuestra mente a través de los sentidos. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que recordamos. Si un pensamiento nace de una raíz impura, el fruto será muerte espiritual. Pero si lo identificas a tiempo y lo llevas cautivo a Cristo, entonces estarás limpiando tu mente por la sangre del Cordero. No basta con decir, Señor, limpia mi mente, hay que colaborar con el Espíritu. Hay que escudriñar cada pensamiento como un soldado que revisa si hay espías infiltrados en el campamento. Un pensamiento contrario a Dios es un espía del infierno. Y si lo dejas vivir, saboteará tu fe desde dentro. Pero si lo desenmascaras y lo echas fuera en el nombre de Jesús, entonces habrás dado el primer paso hacia una mente renovada. Hoy es el día de comenzar a discernir. Pregúntate cada vez que un pensamiento llegue: ¿esto refleja el corazón de Dios? ¿Esto está alineado con la palabra? ¿Esto me lleva a glorificar a Cristo o a glorificarme a mí mismo? ¿Esto me produce fruto del Espíritu o fruto de la carne? Si la respuesta es no, entonces no lo abraces, recházalo y reemplázalo por la verdad de Dios. Porque solo cuando reconoces que pensamientos no vienen del cielo, puedes comenzar a limpiar tu mente con autoridad, con fe y con la victoria que Cristo ya conquistó en la cruz. La palabra de Dios es el detergente celestial que purifica los pensamientos contaminados. No existe otro agente más poderoso, más eficaz ni más divinamente autorizado para limpiar la mente del ser humano que la santa, viva y eterna palabra de Dios. El salmista lo comprendió con claridad cuando preguntó en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y aunque habla del camino, sabemos que todo camino comienza con un pensamiento. Todo pecado se inicia en la mente, todo hábito nace de una idea, toda conducta brota de una reflexión interior. Por eso, si queremos transformar la vida, debemos comenzar por renovar los pensamientos. Y esa renovación solo es posible si permitimos que la palabra de Dios lave nuestra mente como el agua viva que fluye desde el trono del cielo. En el mundo natural, cuando una prenda está sucia, no basta con desear que esté limpia. Hay que sumergirla, hay que frotarla, hay que enjuagarla. Así también, cuando la mente está sucia por años de pensamientos impuros, tóxicos, egoístas o destructivos, no basta con hacer una oración superficial. Se requiere una inmersión profunda en la palabra. No una visita ocasional al versículo del día, sino una residencia permanente en la Escritura. Jesús mismo lo dijo con claridad en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza no viene de emociones ni de pensamientos positivos, sino de la palabra viva que sale de la boca de Dios. Muchos cristianos viven atados porque se alimentan más de las redes sociales que de las Escrituras. Escuchan más las noticias del mundo que las buenas noticias del reino. Ven más las opiniones humanas que los mandamientos divinos. Y luego se preguntan por qué no pueden vencer sus pensamientos impuros, por qué la ansiedad los domina, por qué la culpa no los suelta, por qué las tentaciones siguen ganando terreno. Es porque la mente no ha sido lavada con la palabra, no ha sido expuesta a la verdad suficiente como para ser renovada. Es como intentar limpiar una herida con aire, no basta. Hay que aplicar el antiséptico del cielo. Y ese antiséptico es la Escritura, que penetra hasta lo más profundo del alma. Efesios capítulo 5, versículo 26 declara que Cristo santificó a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Observa bien. No dice por la emoción, ni por el culto, ni siquiera por la oración, que todas esas cosas tienen su lugar. Dice que la purificó por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es el agua que lava el pensamiento, es el jabón divino que arranca la suciedad del alma, es el cepillo espiritual que desenreda los nudos mentales que el enemigo ha construido con mentiras durante años. Cuando alguien se expone a la palabra de forma constante, sus pensamientos empiezan a ser confrontados. Lo que antes parecía normal comienza a parecer peligroso. Lo que antes parecía inofensivo ahora se revela como una amenaza. La palabra ilumina las zonas oscuras del corazón y produce una santa incomodidad. No es un libro cualquiera, es una espada, es un espejo.
es un martillo, es un fuego. Hebreos capítulo 4 versículo 12 lo describe con precisión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta? La palabra es el único instrumento que no solo conoce los pensamientos, sino que los divide, los examina, los purifica y los corrige. Hay pensamientos que solo serán vencidos cuando tú los confrontes con la palabra. No basta con ignorarlos, tienes que responderle. Cuando el enemigo te diga no puedes, debes decir con autoridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como enseña Filipenses capítulo 4 versículo 3. Cuando te diga Dios no te ama, debes responder: con amor eterno te he amado, como declara Jeremías capítulo 31 versículo 3. Cuando te diga vas a fracasar, debes declarar: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Como dice el Salmo 27 versículo 1. La palabra no solo limpia, sino que también te da arma para responder con poder. No se trata de memorizar por religiosidad, sino de internalizar por revelación. Cuando la palabra se hace carne en tu mente, entonces comienza la verdadera limpieza. Porque no basta con leer la Biblia como quien lee un periódico. Hay que comerla, hay que rumiarla, hay que meditarla de día y de noche. Josué capítulo 1 versículo 8 nos instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Allí está el secreto. La limpieza mental viene cuando la palabra se convierte en el alimento constante de tu mente. Cuando en lugar de pensar como el mundo, piensas como el cielo. Cuando tus pensamientos dejan de estar gobernados por la lógica humana y comienzan a ser dirigidos por la sabiduría del Espíritu. Hoy el Espíritu Santo te llama a sumergirte en la palabra, a dejar de poner parches emocionales sobre heridas mentales profundas y comenzar a lavar tu mente con el agua viva del cielo. A que no solo leas la Biblia, sino que dejes que la Biblia te lea a ti. Que cada pensamiento sea filtrado por la Escritura, que cada idea sea probada a la luz de la verdad, que cada argumento sea llevado cautivo ante el trono de Cristo. Porque cuando la mente es lavada por la palabra, el alma encuentra libertad. Y cuando el alma es libre, el cuerpo, el carácter, las emociones y el destino comienzan a alinearse con el propósito eterno de Dios. El Espíritu Santo actúa como el fuego que quema las impurezas mentales y se le da libertad. Esta no es una metáfora poética ni una frase bonita para adornar un mensaje, es una realidad espiritual que ha sido revelada desde el principio de los tiempos. El Espíritu de Dios no es una fuerza pasiva, no es una influencia abstracta, no es simplemente una sensación que desciende en momentos de adoración. Él es una persona divina, viva, presente, poderosa, y su ministerio en la vida del creyente es santificar desde lo profundo, incluyendo la mente. Juan el Bautista declaró con claridad profética en Mateo capítulo 3 versículo 11: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego no solo enciende, también purifica. La mente humana, incluso la del creyente, puede ser un lugar contaminado si no ha sido expuesta a la acción purificadora del Espíritu. Allí se esconden pensamientos que no fueron confesados, imágenes que fueron vistas y jamás sanadas, recuerdos que duelen como espinas, argumentos que contradicen la fe, razonamientos orgullosos que se oponen a la obediencia, ideas heredadas del mundo que aún gobiernan decisiones. Y ese lugar invisible necesita más que buenos consejos o esfuerzo humano. Necesita el fuego del Espíritu. Ese fuego que no destruye al justo, pero sí consume todo lo que no proviene del cielo. Cuando el Espíritu Santo toma libertad en la vida de un creyente, Él no se conforma con tocar la superficie. No viene a reformar, viene a transformar. No viene a mejorar lo viejo, viene a quemarlo para levantar algo nuevo. Él entra a las zonas más profundas del pensamiento humano y comienza a exponer lo que estaba oculto. Lo que tú ya habías justificado, Él lo desnuda. Lo que tú habías archivado en el inconsciente, Él lo trae a la luz. Lo que parecía inofensivo, Él lo señala como veneno. Porque Él conoce los pensamientos antes de que tú los pienses. Y su fuego es tan preciso que va directo a lo que contamina sin destruir lo que es santo. El profeta Isaías tuvo una experiencia que revela esta verdad. En Isaías capítulo 6 versículo 5, al tener una visión de la gloria de Dios, exclamó: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey. Y luego dice que uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y tocó su boca. Ese fuego fue la señal de purificación. Aunque Isaías mencionó los labios, entendemos que la boca solo expresa lo que ya está en el corazón y en la mente. Fue un acto simbólico del poder purificador del Espíritu. El fuego celestial no viene a condenar sino a purificar, pero solo si se le da acceso. Hay muchos cristianos que oran para ser llenos del Espíritu, pero no le entregan el área del pensamiento. Le abren el corazón, pero no la mente. Le dan sus lágrimas, pero no sus razonamientos. Y el Espíritu Santo, siendo tan santo, no habita plenamente en una mente que está llena de pensamientos impuros, no confrontado ni rendido. Él es un huésped, pero también es fuego. Y si lo dejas actuar, Él encenderá una limpieza desde lo más profundo, quemando memorias, cortando hábitos, deshaciendo fortalezas que fueron edificadas con pensamientos falsos. Pero ese fuego no cae de forma automática, se activa con la rendición. Cuando tú le dices al Espíritu:
revisa mi mente, examina mis pensamientos, muéstrame lo que debo desechar. Entonces Él responde. El salmista lo entendía y por eso clamaba en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este es el clamor que enciende el fuego, el deseo sincero de ser purificado más allá de las apariencias, en lo profundo del pensamiento. El fuego del Espíritu no solo limpia, también protege. Una mente que ha sido encendida por el Espíritu no puede ser fácilmente invadida por las tinieblas. El enemigo puede lanzar dardos, pero se encuentran con una mente ardiendo en verdad. Puede susurrar mentiras, pero tropiezan con una conciencia despierta. Puede intentar construir fortalezas, pero el fuego ya ha quemado los cimientos. Es por eso que hay creyentes que caminan en una libertad mental constante. No porque sean mejores, sino porque han permitido que el fuego del Espíritu habite en su mente todos los días. Pero también es verdad que muchos apagan ese fuego. El apóstol Pablo advierte en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19: no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se apaga? Cuando se justifica un pensamiento pecaminoso, cuando se calla la voz interior que corrige, cuando se ignora una convicción clara, cuando se alimenta la mente con lo impuro, cuando se prefiere el entretenimiento del mundo a la presencia del Espíritu. Poco a poco el fuego se enfría y la mente se llena de cenizas. Por eso es vital pedir cada día: Espíritu Santo, enciende tu fuego en mi mente. No permitas que pensamientos contrarios a ti encuentren descanso en mí. La mente transformada no es solo una mente informada, es una mente incendiada por la gloria de Dios. Una mente que ha sido pasada por el fuego y ha salido limpia, con nuevos pensamientos, con revelación, con discernimiento. Una mente donde el Espíritu puede hablar sin interrupciones, donde la verdad no encuentra resistencia, donde la fe no está bloqueada por la lógica, donde el pecado no encuentra refugio. Y esto no se logra por méritos humanos, sino por entrega total. Si hoy decides abrir tu mente al fuego del Espíritu, Él comenzará la obra, no con violencia, sino con amor. No con condenación, sino con santidad, porque Él es fuego, y donde ese fuego entra no queda rastro de oscuridad, solo luz, solo verdad, solo vida. La transformación de la mente comienza cuando decidimos renovar nuestro entendimiento conforme a Cristo. No es suficiente con desear un cambio, no basta con sentir remordimiento por los pensamientos negativos o por las actitudes que se han arraigado en nuestro interior. El verdadero cambio empieza en el momento en que tomamos una decisión consciente, firme y radical de dejar de pensar como piensa el mundo y comenzar a pensar como piensa Cristo. Es un proceso que exige compromiso, constancia y un rompimiento definitivo con los patrones mentales antiguos. El apóstol Pablo lo expresa con fuerza en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí no habla de un consejo opcional, habla de una orden espiritual. Renovar la mente es una orden, no una sugerencia. Dios no transforma lo que tú no estás dispuesto a rendir. Y muchos cristianos desean una vida nueva, pero no están dispuestos a soltar la manera antigua de pensar. Todavía interpretan la vida desde el miedo, todavía razonan con lógica humana, todavía procesan sus emociones desde la herida, el orgullo, la incredulidad. No han permitido que Cristo los enseñe a pensar. Porque sí, Cristo enseña a pensar. Él no solo vino a salvar el alma, vino a modelar una nueva forma de vivir. Y todo estilo de vida nace en la mente. El problema de fondo no es la tentación, ni siquiera el pecado. Es el pensamiento que lo precede. Porque si piensas como el viejo hombre, vivirás como el viejo hombre, aunque ya haya sido lavado por la sangre. Transformarse por medio de la renovación del entendimiento es dejar de vivir según lo que el mundo considera normal. Es dejar de reaccionar como reacciona la carne. Es tomar cada pensamiento y someterlo a la autoridad de Cristo. Es decirle al Señor con sinceridad: enséñame a pensar como tú piensas. Y eso requiere humildad. Porque hay muchos razonamientos que hemos guardado por años, muchas creencias que heredamos de la cultura, de la familia, de la tradición, que no son compatibles con el reino de Dios. Y cuando el Espíritu Santo empieza a señalar que esa manera de pensar no agrada al Padre, muchos se resisten, se ofenden, se justifican. Pero el que quiere ser verdaderamente transformado debe permitir que Cristo desmonte las estructuras mentales que no fueron edificadas sobre la roca. Es una transformación profunda que va más allá de las emociones. No se trata de sentir bonito durante una predicación o durante un tiempo de adoración. Se trata de salir de ese momento con una mente renovada, con una convicción firme de que ya no puedes pensar como antes, que si antes reaccionabas con ira, ahora decides responder con mansedumbre, que si antes vivías en ansiedad, ahora eliges confiar, que si antes te definías por tus errores, ahora te defines por lo que Dios dice de ti. Esta transformación no ocurre por accidente, ocurre por decisión. Cada día, cada pensamiento, cada situación es una oportunidad para renovar el entendimiento conforme a Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 describe este proceso con claridad en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol no está escribiendo a inconversos sino a creyentes.
Es decir, que es posible ser salvo y todavía pensar como el viejo hombre. Por eso la necesidad de renovar la mente. El espíritu de nuestra mente necesita ser renovado. Hay pensamientos que no solo están equivocados, sino que son fruto de un espíritu no regenerado. Hay ideas que están contaminadas con el orgullo, con el temor, con la rebeldía, con la autocompasión. Y si no se arrancan, si no se reemplazan con la verdad, seguirán gobernando nuestras decisiones, aunque levantemos las manos en el culto. Renovar el entendimiento es también cambiar la manera de interpretar lo que vivimos. Es comenzar a ver las pruebas como oportunidades de crecimiento. Es mirar el rechazo como una redirección de Dios. Es ver la espera como un entrenamiento y no como un castigo. Es comprender que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito eterno y que nada está fuera del control del Padre. Esta forma de pensar no es automática, se cultiva, se entrena, se construye sobre la base de la palabra, la oración, la comunión con el Espíritu Santo y la disposición constante de aprender de Cristo. Cuando permitimos que el entendimiento sea renovado, comenzamos a discernir. Ya no reaccionamos con la carne, sino con el Espíritu. Ya no nos dejamos llevar por lo que sentimos, sino por lo que sabemos que es verdad. Ya no nos esclavizamos a emociones pasajeras, sino que nos afirmamos en convicciones eternas. Y eso produce libertad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 lo afirma. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y esa libertad comienza en la mente. Cuando dejas de pensar como esclavo, comienzas a vivir como hijo. Hoy el Señor te está llamando a renovar tu mente, a despojarte del viejo pensamiento, a dejar de justificar patrones que no glorifican a Dios. A decir, Señor, si esta manera de pensar no viene de ti, arráncala. Porque solo cuando la mente es renovada, la transformación es verdadera. No se trata de cambiar por fuera, sino de cambiar desde adentro. De ser moldeado día a día por el pensamiento de Cristo. Porque solo así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y solo así serás verdaderamente libre para vivir en la plenitud del propósito que el Padre ha diseñado para ti desde la eternidad. El poder del ayuno y la oración como herramientas espirituales para romper cadenas mentales no puede subestimarse. Estas no son simples prácticas religiosas ni hábitos piadosos repetidos por tradición. Son armas espirituales reveladas en la palabra para desatar lo que el enemigo ha atado en lo más profundo del alma. Y entre todas las ataduras invisibles que un creyente puede arrastrar, las que se alojan en la mente son las más persistentes, engañosas y destructivas. Muchos no tienen cadenas en sus manos, pero sí en sus pensamientos. Viven con las manos libres, pero con ideas prisioneras. Caminan, predican, oran, pero sus pensamientos están sujetos a temores, obsesiones, recuerdos del pasado, traumas ocultos o hábitos que se repiten como ciclos interminables. Es ahí donde el ayuno y la oración no solo limpian, sino que rompen. Jesús mismo enseñó este principio con autoridad. En Mateo capítulo 17, versículo 21 dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Se refería a un espíritu rebelde que los discípulos no pudieron echar fuera. Pero más allá del contexto nos revela una verdad eterna. Hay ciertas fortalezas espirituales que solo se derriban con una combinación de búsqueda intensa y negación del yo. Y eso incluye fortalezas mentales. Porque no todo pensamiento negativo es un simple pensamiento. Algunos son fortalezas demoníacas que se han levantado como murallas en el entendimiento del creyente, impidiéndole ver la verdad, aceptar la gracia, recibir la libertad y caminar en obediencia. Y esas murallas no caen con palabras bonitas ni con buenas intenciones, caen con fuego. Y el fuego desciende cuando el altar está preparado con oración y ayuno. Cuando una persona decide ayunar, está diciéndole a Dios, renuncio a lo visible para recibir lo invisible, renuncio a lo natural para ser fortalecido en lo espiritual. Y esa renuncia debilita la carne, pero fortalece el espíritu. Entonces la mente comienza a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo, comienza a discernir lo que antes pasaba desapercibido. Se despiertan memorias que necesitan ser sanadas, se iluminan pensamientos que estaban en la sombra. El ayuno desenmascara lo que estaba escondido. Es como apagar el ruido del mundo para poder escuchar la voz del cielo con claridad. Y en esa claridad, el Espíritu comienza a señalar, eso que piensa no es verdad, eso que recuerdas ya fue perdonado, eso que temes no es real. Eso que sigues creyendo ya no te pertenece. La oración por su parte es el canal que mantiene encendido el fuego durante el proceso. No se trata de oraciones repetidas, vacías o religiosas. Se trata de una comunión viva, sincera, profunda, en la que el creyente se abre ante Dios con total transparencia y permite que el Espíritu Santo lo escudriñe. Romanos capítulo 8, versículo 26 declara que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que cuando oramos en el Espíritu, Él mismo empieza a interceder dentro de nosotros. Y esa intercesión no se limita a pedir cosas eternas. Muchas veces el Espíritu gime por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas contaminadas, por las heridas no sanadas que siguen generando pensamientos tóxicos. Y en esa atmósfera de oración verdadera, el Espíritu empieza a operar, a sanar, a liberar, a transformar. El ayuno y la oración son también un acto de guerra espiritual, porque cuando el creyente ayuna, declara con su cuerpo que ya no está bajo el dominio de la carne.
Y cuando ora, declara con su boca que ahora su mente está sujeta a la voz del Espíritu. Y esas dos declaraciones juntas hacen temblar al infierno. Por eso el enemigo odia el ayuno. Por eso trata de convencerte de que no sirve. Por eso intenta distraerte, debilitarte, enfriarte, hacerte pensar que no tienes tiempo, que no es necesario, que no es para ti. Porque él sabe que si tú ayunas y oras con fe, su reino pierde influencia en tu mente, sus mentiras pierden fuerza, sus fortalezas se agrietan, su control se desvanece. Muchos creyentes han tratado de vencer batallas mentales con consejería, con libros de autoayuda, con retiros espirituales, y aunque todo eso puede tener su lugar, nada reemplaza el poder del ayuno y la oración. Porque estas dos armas activan una intervención directa del cielo. Ayunar y orar no es un sacrificio, es una invitación al fuego. Es decirle al Señor: ven, limpia, rompe, transforma, estoy listo para ser renovado desde lo profundo. En ese proceso es normal que salgan a la luz pensamientos dolorosos, es normal que se agiten viejos temores, que se manifiesten emociones reprimidas, que la mente empiece a experimentar un sacudón. Pero no te detengas, ese es el Espíritu obrando. No estás retrocediendo, estás siendo liberado, porque cuando el Espíritu comienza a romper cadenas, hay movimiento, hay temblores, hay incomodidad, pero luego viene la paz, luego viene la claridad, luego viene la mente renovada, libre, fuerte, discerniente, alineada con el cielo. Hoy el Espíritu Santo te llama a un ayuno diferente, no un ayuno superficial, motivado por emociones pasajeras, sino un ayuno con propósito. Romper fortalezas mentales, desarraigar pensamientos falsos, purificar la memoria, alinear el entendimiento con Cristo. Y una oración profunda, sincera, rendida, donde le diga: Señor, lava mi mente, examina mis pensamientos, rompe lo que no viene de ti, quiero tener la mente de Cristo. No quiero pensar como antes, quiero ser transformado por completo, porque el que ayuna y ora con fe no vuelve a pensar igual. Su mente se eleva, su espíritu se fortalece, su alma se renueva y su vida entra en el verdadero camino de libertad espiritual. Las malas compañías y los ambientes impuros contaminan la mente. Dios nos llama a la santidad mental. Esta verdad, aunque muchas veces ignorada, tiene un peso espiritual inmenso. La mente no es un terreno aislado, es un campo fértil que responde a lo que la rodea. Así como un terreno absorbe la humedad, la mente humana absorbe palabras, actitudes, imágenes, gestos, ambientes y conversaciones. Y cuando el creyente no cuida los entornos donde se expone, termina permitiendo que su mente sea sembrada con ideas, hábitos y patrones que no vienen del cielo, sino del mundo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 lo dice con claridad irrefutable: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aunque muchos citan este versículo pensando solo en lo moral, su profundidad va más allá. Lo que escuchas, lo que toleras, lo que aceptas como normal, terminará reprogramando tu manera de pensar. Hay creyentes que oran, que ayunan, que leen la palabra, pero siguen rodeándose de personas que siembran incredulidad, chisme, lujuria, queja, crítica, burla o desobediencia. Personas con mentes entenebrecidas, que aún viven conforme a la carne, que no buscan lo de arriba sino lo de la tierra. Y cada conversación que mantienen con ella, cada momento de convivencia que no se filtra espiritualmente, va dejando rastros en la mente. Rastreos invisibles que luego se transforman en pensamientos sutiles. Dudas que antes no existían. Deseos que habían sido crucificados, temores que parecían superados. Todo vuelve a activarse porque el ambiente fue el canal, porque no se protegió la mente del veneno disfrazado de amistad o de entretenimiento. El creyente maduro no es aquel que soporta ambientes impuros sin caer, sino el que los evita con celo. El Espíritu Santo no se manifiesta en medio de la mezcla, no camina cómodo en una atmósfera contaminada. Él es santo y exige santidad, y la santidad comienza por lo que deja entrar a tu mente. Por eso Proverbios capítulo 13, versículo 20 nos exhorta: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No dice que podría serlo, dice que será, porque la compañía tarde o temprano modela el pensamiento, porque las palabras que oyes a diario comienzan a tener peso en tu estructura mental, aun si no las repites conscientemente. No podemos subestimar el poder de los ambientes. Lugares donde la lujuria es normal, donde la mentira es una herramienta cotidiana, donde el pecado es celebrado, donde el nombre de Dios es usado en vano, donde lo sagrado es burlado, donde lo impuro es motivo de risa. Lugares que, aunque no te hagan pecar directamente, contaminan silenciosamente tu percepción, te anestesian, te debilitan, te adormecen, hasta que ya no sientes el mismo fuego al orar, hasta que la palabra ya no te confronta como antes, hasta que la voz del Espíritu se vuelve lejana, hasta que la mente se vuelve tibia y la santidad se convierte en un recuerdo. Dios no nos llama a ser ermitaños, pero sí a ser separados. No nos pide que vivamos fuera del mundo, pero sí que no seamos como el mundo. Y eso comienza con una decisión: proteger la mente con celo espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 8 lo deja claro: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
en esto pensad. No se puede pensar en lo puro si se convive con lo impuro. No se puede meditar en lo justo si se está rodeado de injusticia. No se puede tener paz mental si el ambiente está cargado de violencia verbal, de inmoralidad visual, de agresividad espiritual. El entorno importa, la compañía importa. Y la mente lo resiente todo, aun cuando tú crees que lo estás manejando bien. Hay una mentira sutil que muchos han creído. Yo soy fuerte, eso no me afecta. Pero la Biblia nunca nos llamó a ser fuertes en ambientes impuros. Nos llamó a huir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Y eso incluye ambientes que activan deseos dormidos, pensamientos sucios, conductas pasadas, heridas abiertas. El enemigo no necesita una puerta abierta. Le basta una grieta, un pequeño acceso, una conversación inofensiva, un amigo tóxico, una serie con contenido contaminante, una red social mal administrada, un círculo que siembra duda en lugar de fe. Y cuando logra entrar, comienza su obra destructiva, comenzando por los pensamientos. Por eso el llamado del Espíritu en este tiempo es a la santidad mental, no solo a la pureza de acciones, sino al resguardo de lo invisible, a decidir con firmeza: no me voy a exponer a lo que apaga mi fuego, no me voy a rodear de quienes me alejan de mi propósito, no voy a tolerar lo que entristece al Espíritu Santo, voy a guardar mi mente como un templo, porque mi mente le pertenece a Cristo. Y eso implica cortar vínculos, cambiar hábitos, cerrar accesos, renunciar a espacios, apagar voces, no por religiosidad sino por amor, no por miedo sino por obediencia, porque el que guarda su mente protege su destino. La santidad mental es una muralla contra el enemigo, es un refugio donde el Espíritu Santo se mueve con libertad, es un altar donde Dios deposita revelación, es un escudo contra la tentación, es una señal de madurez espiritual. Hoy más que nunca el Señor te llama a levantar ese muro invisible, a discernir tus ambientes, a evaluar tus compañías, a seleccionar lo que escuchas, lo que ves, lo que toleras, porque todo lo que no filtras con el Espíritu se siembra en tu mente, y todo lo que se siembra eventualmente da fruto. Que tu fruto sea santidad, que tus pensamientos sean luz, que tu entorno sea cielo, que tu mente sea un altar donde solo Cristo reine y donde ninguna voz del mundo tenga lugar para hablar. Una mente limpia produce frutos visibles: paz, dominio propio y discernimiento espiritual. El Señor nunca nos llamó a vivir una santidad mental oculta o abstracta. Al contrario, la limpieza de la mente que proviene del Espíritu Santo debe manifestarse con evidencia clara en la vida del creyente. No se trata simplemente de sentir que se tiene una mente renovada, sino de vivir con una transformación que sea evidente ante los ojos de quienes te rodean. Porque cuando la mente es purificada por la palabra, por el fuego del Espíritu, por la oración y por la rendición continua, entonces comienza a brotar un fruto diferente. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20: así que por sus frutos los conoceréis. Y esto incluye también los frutos del pensamiento, porque la calidad de tu vida será siempre el reflejo directo de la calidad de tus pensamientos. El primer fruto de una mente limpia es la paz. No una paz artificial ni momentánea, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que no depende de las circunstancias externas ni de las emociones del momento, sino que brota del interior como un manantial constante. Filipenses capítulo 4, versículo 7 declara con autoridad: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde comienza esa paz? En los pensamientos. Porque cuando la mente ha sido liberada del temor, de la ansiedad, del rencor, de la sospecha y de las ideas destructivas, entonces el alma puede descansar. Ya no hay tormenta interna porque los pensamientos han sido llevados a los pies de Cristo. Ya no hay confusión porque la luz del Espíritu ha iluminado las áreas oscuras. Ya no hay ruido porque la palabra ha traído silencio santo. Muchos cristianos viven en turbación porque no han limpiado su mente. No importa cuántas veces vayan al altar, si al regresar a casa siguen meditando en lo negativo, en lo impuro, en lo que genera temor. El enemigo se especializa en sabotear la paz del creyente con pensamientos disfrazados de lógica, pero cargados de veneno. Pero cuando el creyente ha sido limpiado por dentro, esos pensamientos ya no encuentran espacio. La paz se convierte en un muro invisible que protege el alma, en una nube de descanso que permanece incluso en medio de las batallas. El segundo fruto de una mente limpia es el dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículo 23 lo menciona como uno de los frutos del Espíritu. Pero el dominio propio no comienza con el cuerpo, sino con los pensamientos. No es posible controlar las acciones si no se controlan primero los pensamientos que las motivan. Una persona que vive reaccionando con ira, con impulsividad, con desenfreno, no tiene un problema de temperamento, tiene un problema de pensamiento. Porque la falta de dominio propio es el resultado de una mente gobernada por la carne. Pero cuando el Espíritu ha tomado el control de la mente, entonces se activa la capacidad de decir no, no a la tentación, no al impulso, no al hábito destructivo,
no al pensamiento que busca abrir la puerta a lo que Dios ya cerró. El dominio propio es la señal de que la mente ha sido entrenada por el Espíritu. Es esa fuerza invisible que te permite parar antes de caer, que te dice en lo íntimo: no te conviene, eso ya no te pertenece, Dios tiene algo mejor. Y esa voz se fortalece cuando la mente está limpia. Cuando no hay ruido, el Espíritu habla con claridad. Y cuando Él habla, hay orden, hay estructura, hay resistencia espiritual. Porque la mente ya no está sujeta al capricho del momento, sino a la voluntad de Dios. Una mente limpia es una mente fuerte, no por orgullo, sino por rendición. El tercer fruto de una mente purificada es el discernimiento espiritual. Es la capacidad de ver lo invisible, de detectar lo que no es evidente, de percibir lo que otros no ven. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esos sentidos, aunque se refieren al hombre completo, comienzan en la mente, porque es en los pensamientos donde primero se manifiesta el discernimiento. Cuando la mente está sucia, todo se distorsiona. Lo bueno parece malo, lo malo parece aceptable, y la verdad se diluye en la confusión. Pero cuando la mente ha sido lavada por la palabra y encendida por el fuego del Espíritu, entonces el discernimiento se activa como un radar celestial. Una mente limpia sabe cuándo una conversación tiene veneno, sabe cuándo una puerta abierta es trampa, sabe cuándo una emoción viene del alma herida y no del espíritu, sabe cuándo una palabra está disfrazada de verdad pero huele a engaño. Ese discernimiento no se aprende en libros, se forma en el altar. Es fruto de la comunión con el Espíritu, de la meditación constante en la palabra, de la obediencia continua. Y cuando una persona camina con discernimiento, camina en luz, porque no se deja engañar por apariencia, ni por emociones, ni por voces extrañas. Camina firme, porque su mente ha sido purificada. Una mente limpia es una mente que produce paz, dominio propio y discernimiento, pero también esperanza, fe, gozo, constancia y santidad. Porque una mente limpia es una mente fructífera. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esa permanencia comienza en los pensamientos. Lo que piensas, eso eres. Lo que meditas, eso siembras. Lo que toleras en tu mente, eso toleras en tu vida. Por eso el Espíritu te llama hoy a evaluar los frutos. ¿Qué está produciendo tu mente? Paz o ansiedad, dominio propio o impulso, discernimiento o confusión. Si los frutos no son del cielo, es tiempo de limpiar la raíz. El Señor no quiere que tengas solo pensamientos bonitos. Él quiere que tengas una mente santa, firme, productiva, llena de luz, gobernada por el Espíritu, protegida por la paz, dirigida por la verdad y manifestando frutos visibles. Porque una mente que ha sido lavada por Cristo no puede esconderse. Brilla, se nota, impacta, inspira. Y sobre todo glorifica al Padre que la transformó desde lo invisible para que ahora sea testimonio vivo en lo visible. Dios no solo limpia la mente, sino que la transforma para cumplir su propósito eterno. El proceso divino no se limita a remover lo sucio, lo distorsionado o lo dañino en los pensamientos del creyente. Va mucho más allá. El plan de Dios con nuestra mente no es solo restaurarla a un estado neutral, sino llevarla a una dimensión completamente nueva en la que pueda concebir, entender y ejecutar los planes del cielo sobre la tierra. Por eso cuando hablamos de transformación, hablamos de una obra profunda, espiritual, irreversible y con propósito. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 lo dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No dice que somos reparados, dice que somos transformados. Y esa transformación incluye la manera en que pensamos, razonamos, sentimos, recordamos y decidimos. La mente transformada no es una mente vacía, sino una mente llena del pensamiento de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 lo declara con poder: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es una figura poética, es una realidad espiritual. El Espíritu Santo nos lleva paso a paso, pensamiento tras pensamiento, hacia una mentalidad celestial. Donde antes había pensamientos de derrota, ahora hay pensamientos de victoria. Donde antes reinaba el miedo, ahora gobierna la fe. Donde antes habitaba la confusión, ahora fluye la sabiduría. Donde antes operaban los traumas, ahora se manifiesta la compasión. Es una transformación que lo cambia todo: la perspectiva, el lenguaje, las decisiones, las relaciones, las prioridades, los anhelos, las pasiones y los sueños. Una mente transformada por Dios no solo piensa diferente, también discierne diferente, mira la vida desde los ojos del cielo. Ya no se enfoca en lo inmediato, sino en lo eterno. Ya no se guía por las apariencias, sino por la verdad. Ya no se deja dominar por las emociones, sino por el Espíritu. Y eso convierte al creyente en un instrumento útil en las manos de Dios. Porque solo una mente transformada puede cargar con una visión divina. Solo una mente que ha sido sacada de las tinieblas y llevada a la luz puede interpretar los tiempos, sostener el llamado, soportar la prueba y ejecutar con fidelidad la voluntad de Dios.
Muchos hijos de Dios están esperando que el Señor les muestre el próximo paso, que les revele su llamado, que les abra puertas de ministerio, que les confíe más, pero no han permitido que el Espíritu transforme su manera de pensar. Y el Padre no puede depositar estrategias del cielo en una mente carnal, no puede confiar visiones eternas a pensamientos dominados por el yo, no puede soltar un propósito glorioso en una mente que aún procesa todo desde la herida, la queja, el temor o el deseo personal. Por eso la transformación mental no es un lujo espiritual, es una urgencia profética. Sin esa transformación el creyente se estanca, se frustra, se confunde, porque quiere vivir en el Espíritu pero piensa como el mundo. Dios está formando una generación con mente transformada, no solo limpia sino edificada con su verdad. Una generación que no se deja arrastrar por las corrientes ideológicas del mundo, ni por las emociones fluctuantes del alma, ni por las apariencias seductoras del sistema. Una generación que tenga los pensamientos alineados con la palabra, los razonamientos sometidos a Cristo, las ideas sujetas al reino. Una generación que no solo predique, sino que piense con poder, con pureza, con propósito. Porque en los tiempos que vienen los conflictos no serán solo físicos, sino ideológicos, mentales, doctrinales. Y solo aquellos con una mente transformada podrán sostener la verdad sin doblarse, discernir sin confundirse y avanzar sin perder el enfoque. Esa transformación es continua. No se logra en un culto, ni en un retiro, ni en un día de oración intensa. Es un proceso diario, una rendición constante, una renovación incesante. Cada día el creyente debe presentarse ante Dios y decir: Señor, sigue transformando mi mente. No permitas que vuelva atrás. No dejes que el viejo hombre recupere terreno. Hazme pensar como tú. Enséñame a mirar como tú miras, a sentir como tú sientes, a decidir como tú decides. Quiero vivir conforme a tu mente, no conforme a mis emociones. Y esa oración abre las puertas al proceso más glorioso que un ser humano puede experimentar: ser hecho a la imagen de Cristo, no solo en carácter, sino en pensamiento. La mente transformada es la señal de un creyente maduro, porque ya no busca simplemente soluciones a sus problemas, sino propósito en cada situación. Ya no reacciona con desesperación, sino que responde con sabiduría. Ya no se esclaviza a los pensamientos repetitivos que antes lo atormentaban, sino que los vence con la verdad. Ya no necesita que todo esté bajo control para tener paz, porque su mente está en Cristo y Cristo es su paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 lo promete con dulzura sobrenatural. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la recompensa de la transformación, una mente estable, firme, libre y útil para cumplir la voluntad de Dios. Hoy el Espíritu te recuerda que no fuiste llamado a tener una mente mediocre, confundida, atada al pasado, ni prisionera del sistema. Fuiste llamado a tener la mente de Cristo. Una mente que piensa en lo eterno, que se mueve en la verdad, que discierne el tiempo, que entiende el propósito, que guarda la paz, que camina en santidad. Una mente que ya no sirve al pecado, sino al reino. Una mente que fue limpiada por la sangre, renovada por la palabra, encendida por el Espíritu y ahora transformada para que Dios se glorifique a través de ti. Porque solo una mente transformada puede cargar con la gloria del propósito eterno. Y esa transformación comienza hoy, si tú decides rendir cada pensamiento, cada argumento, cada idea a los pies de Jesucristo. Él no solo quiere limpiarte, Él quiere usarte y lo hará cuando tu mente esté completamente alineada con su voluntad perfecta. Vivimos en una generación que ha aprendido a aparentar libertad mientras sigue siendo esclava de sus pensamientos. Una generación que canta con los labios pero batalla en silencio con ideas oscuras. Una generación que conoce los versículos pero no ha rendido su mente a la obediencia de Cristo. Y es allí, en ese campo de batalla silencioso y privado, donde el enemigo ha logrado muchas de sus más grandes victorias, no en la calle, no en la carne, sino en la mente. ¿Cuántas veces has sentido que por más que oras hay algo en ti que no cambia? ¿Cuántas veces te has levantado decidido a ser diferente, pero al poco tiempo te encuentras cediendo a los mismos pensamientos, a las mismas dudas, a los mismos patrones de autodestrucción? ¿Cuántas veces has sentido que tu problema no está afuera, sino adentro, en tu cabeza, en esa voz constante que te repite que no puedes, que no eres suficiente, que no tienes valor, que Dios se olvidó de ti? Hermano, hermana, lo que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte es que no estás solo en esa lucha. Que esa guerra en tu mente no es señal de debilidad, sino prueba de que el enemigo reconoce el potencial que hay en ti. Porque si tu mente es transformada, si tus pensamientos son renovados, si tus razonamientos son sometidos al poder de la cruz, entonces nada ni nadie podrá detener lo que Dios quiere hacer contigo. El infierno tiembla no ante un creyente que ora, sino ante uno que ora con una mente renovada. No ante quien predica, sino ante quien predica con una mente gobernada por el Espíritu. No ante quien tiene dones, sino ante quien tiene una mente santa donde el Espíritu Santo se mueve sin oposición. La libertad verdadera no comienza con un milagro externo, sino con una transformación interna. Por eso Jesús no vino solo a sanar cuerpos, sino a renovar almas. No vino solo a echar fuera demonios, sino a romper fortalezas invisibles construidas por años de pensamientos errados, de mentiras aceptadas, de heridas no sanadas.
Y es esa limpieza profunda la que hoy el cielo está ofreciendo. Una limpieza que no solo quita lo sucio, sino que instala lo eterno. Una limpieza que no solo borra, sino que construye. Una limpieza que no solo alivia, sino que equipa. Dios quiere llevarte más allá. No solo quiere darte paz, quiere darte discernimiento. No solo quiere darte dominio propio, quiere confiarte revelación. No solo quiere sanar tus recuerdos, quiere usarte para liberar a otros. Pero no lo podrá hacer mientras tu mente siga anclada a los argumentos del pasado. Mientras sigas viendo la vida con los lentes del trauma, del miedo, del rechazo, del fracaso, tienes que cambiar los lentes. Tienes que dejar que el Espíritu te enseñe a pensar. A interpretar. Porque la mente es la antesala de tu destino. Lo que permitas que viva allí, vivirá también en tu caminar. Lo que permitas que crezca allí, crecerá también en tus decisiones. No se trata de autoayuda. No se trata de pensamientos positivos, se trata de un intercambio divino. Tu mente por la mente de Cristo, tus pensamientos por su palabra, tus ideas por su verdad, tus traumas por su propósito, tus heridas por su plan, tus recuerdos por su gloria. Y eso solo ocurre cuando tú te postras y le dices al Señor: no quiero pensar más como he pensado hasta ahora, límpiame, renuévame, transfórmame, enséñame a vivir con una mente que te honre, que te refleje, que te escuche. Porque el tiempo se acorta, porque la guerra mental se intensifica, porque el enemigo sabe que si conquistas tu mente puede desviar tu propósito. Pero también porque el cielo sabe que si Cristo reina en tu mente, el mundo no podrá resistir la gloria que saldrá de ti. Hoy es el día, este es el momento, no esperes otra señal. No toleres más pensamientos de muerte, de ansiedad, de impureza, de culpa, de confusión. Córtalos de raíz, declara con fe y con poder: mi mente le pertenece a Cristo. No seré más esclavo de pensamientos que no vienen de Él. Desde hoy pienso como el cielo, creo como el cielo, veo como el cielo. Porque fui lavado, renovado y transformado por el poder de aquel que hizo nuevas todas las cosas. Y cuando tu mente sea completamente de Cristo, entonces verás como todo lo demás en tu vida comienza a alinearse. Porque una mente transformada es la llave que abre la puerta a una vida victoriosa, santa y gloriosa. El Espíritu Santo está listo, la palabra está viva, el cielo está esperando. Solo falta que tú decidas. ¿Quieres seguir pensando como hasta ahora o quieres pensar como piensa el Rey de Reyes? La decisión es tuya y el tiempo es ahora. Oremos. Padre amado, Dios eterno y todopoderoso, en este momento levanto mi voz ante tu trono con el corazón quebrantado, reconociendo que te necesito en lo más profundo de mi ser. No solo en mis palabras, no solo en mis acciones, sino en mi mente, en mis pensamientos, en esos rincones invisibles que muchas veces he ocultado, pero que hoy traigo a la luz de tu presencia. Señor, tú conoces cada pensamiento que habita en mí. Tú sabes cuántas veces he intentado vencer ideas que me atormentan, cuántas veces he batallado con dudas, con recuerdos dolorosos, con miedos que se repiten como un eco, con imágenes que me persiguen, con razonamientos que me alejan de ti. Pero hoy vengo rendido, con humildad, con hambre de santidad, clamando por una limpieza profunda, por una renovación verdadera, por una transformación total que solo tú puedes producir. En el nombre poderoso de Jesús te pido que desates toda atadura mental que el enemigo ha levantado en mi vida. Que derribe fortalezas de pensamientos falsos, de mentiras que he creído, de hábitos que se han instalado como verdades, de voces que me han hecho dudar de mi identidad en ti. Hoy reprendo, en la autoridad de tu palabra, todo pensamiento que no provenga del cielo. Todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo lo someto ahora a obediencia. Todo lazo mental, todo ciclo de miedo, de culpa, de impureza, de duda, lo declaro sin poder en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fuego divino, entra en mi mente con tu poder, ilumina con tu luz cada rincón que ha estado en tiniebla. Que tu presencia consuma todo pensamiento que contamina. Que tu voz silencie todo ruido del enemigo. Que tu fuego queme toda raíz del pasado que todavía quiere dominarme. Lávame con la sangre del Cordero. Renuévame con la palabra viva. Sustituye mis pensamientos por los tuyos. Quita de mí la mente natural y vísteme con la mente de Cristo. Hoy me levanto como templo tuyo. Hoy declaro que mi mente te pertenece, que mis pensamientos serán un altar, que mi razonamiento será guiado por tu verdad, que mis decisiones serán moldeadas por tu sabiduría. No quiero pensar como el mundo. No quiero procesar mi vida desde el miedo, desde la ira, desde el orgullo ni desde la carne. Quiero pensar como el cielo. Quiero ver como tú ves. Quiero discernir lo que tú discernes. Quiero ser guiado por tu espíritu en cada pensamiento que produzco. Padre, si ha abierto puertas al enemigo a través de mis pensamientos, hoy las cierro con autoridad. Renuncio a toda atadura mental generacional, a toda contaminación por lo que he visto, oído o vivido. Declaro mi mente libre, limpia, renovada, gobernada por tu paz. Porque tú has prometido guardar en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Yo quiero perseverar. Yo quiero caminar con la mente anclada en tu verdad. Yo quiero ser instrumento útil, pero sé que no podré hacerlo sin una mente transformada. Sopla, Espíritu de Dios, sopla sobre mí y haz que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, que mis ideas reflejen tu carácter, que mi memoria sea sanada, que mi entendimiento se abra.
que mi discernimiento se agudice, que tu voz sea clara, firme y constante en mi interior, que tu presencia no se aparte nunca de mi pensamiento, que aún mientras duermo tú hables, que aún mientras trabajo tú dirijas, que aún mientras lucho tú me sostengas. Gracias, Señor, porque sé que estás haciendo una obra nueva. Gracias porque tu fuego está obrando en mí. Gracias porque no volveré a pensar igual, porque tú has comenzado una renovación profunda. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este mensaje, pero el trabajo que el Espíritu Santo comenzó en ti apenas está empezando. Porque cuando Dios habla, no lo hace para entretener, sino para transformar. Y si esta palabra tocó tu corazón, si cada verdad expuesta encendió algo dentro de ti, entonces no la dejes dormir, no apagues la voz del Espíritu, no vuelvas atrás, no permitas que esta semilla quede solo en una emoción pasajera. Toma decisiones, cierra puertas, cambia ambientes, rinde pensamientos, ayuna, ora, busca, porque la mente que hoy Dios ha empezado a limpiar, Él quiere llevarla a una transformación eterna. No vivas ni un día más con una mente dividida, no toleres pensamientos que contradicen la verdad de Dios. No sigas creyendo las mentiras del enemigo que te dicen que no puedes, que no vales, que ya es tarde, que no vas a cambiar. Eso es falso, porque si Cristo te ha hecho libre, libre eres. Porque si el Espíritu habita en ti, hay poder. Porque si la palabra te ha sido revelada, tienes luz para caminar. No vivas como esclavo cuando fuiste llamado a reinar con Cristo. Te despido con el fuego del cielo sobre tu mente. Que el Espíritu Santo arda en tu interior, que la palabra no deje de resonar en tu pensamiento, que cada idea que no venga de Dios sea destruida y que cada palabra que Él ha sembrado hoy en ti dé fruto abundante, que comiences a ver la vida desde lo alto, que tu discernimiento se agudice, que tu carácter se fortalezca y que tu mente sea un altar santo, gobernado por la paz, por la verdad y por el propósito eterno del Padre. Recuerda esto, una mente transformada es una vida transformada. Y tú has sido llamado a brillar, a vencer, a pensar como Cristo, a vivir como un hijo del reino. Que la gracia, la paz y la unción del Espíritu Santo te acompañen cada día. Y que este mensaje no sea solo una palabra que escuchaste, sino una verdad que viva hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No hay un amor en la tierra tan feroz como el amor de un padre por su hijo. Y no hay un miedo tan profundo como el miedo a que algo le pasa. Vivimos en un mundo que se ha convertido en un campo de mina para el alma de nuestros hijos. Cada película, cada video en internet, cada nueva amistad, cada ideología en la escuela puede ser una trampa diseñada para robar su inocencia, para confundir su identidad y para apagar la llama de la fe en su corazón. Y nosotros como padres a menudo nos sentimos impotentes. Los vemos salir por la puerta cada mañana y nuestro corazón se encoge en una oración silenciosa y temerosa. Dios mío, cuídalos. Nos sentimos como guardianes desarmados, viendo cómo un ejército invisible asedia nuestro tesoro más preciado. Pero ¿y si te dijera que no fuiste llamado a ser un padre que se preocupa, sino un guerrero que cubre, un sacerdote que levanta murallas de fuego espirituales alrededor de su linaje? Y si te dijera que Dios te ha entregado un arsenal celestial, un protocolo de guerra, una oración de cobertura tan poderosa que puede blindar a tus hijos de todo mal, en la enseñanza de hoy no te voy a dar un simple consejo, te voy a entregar las almas. Vamos a abrir la armería del cielo para que aprendas paso a paso a construir un blindaje espiritual de 7 capas sobre tus hijos. Aprenderás a usar el nombre de Jesús como un decreto de jurisdicción, la sangre de Cristo como un sello de protección y la palabra de Dios como la espada que forja su destino. Así que si amas a tus hijos más que a tu propia vida, si estás harto de sentirte impotente ante la oscuridad de este mundo, si estás listo para pasar de la ansiedad a la autoridad y convertirte en el guardián espiritual que Dios te llamó a ser, entonces este mensaje es tu llamado a las armas. Prepara tu espíritu, porque hoy aprende a blindar tu legado. Comencemos. Amados padres, madres, abuelos y guardianes de la próxima generación, no hay amor en la tierra que se compare al que sentimos por nuestros hijos. Desde el momento en que los sostenemos por primera vez, un instinto protector feroz y primario se despierta en nosotros. Anhelamos construir un muro a su alrededor, una fortaleza impenetrable que los proteja de todo mal, de toda enfermedad, de toda herida. Pero a medida que crecen y se adentran en un mundo cada vez más oscuro y hostil, una angustia silenciosa comienza a crecer en nuestro corazón. Vemos los peligros que los acechan en las escuelas, en internet, en las amistades, y nos sentimos impotentes como guardianes con las manos vacías frente a un ejército invisible. Si has sentido ese nudo en el estómago al dejar a tu hijo en la puerta del colegio, si has pasado noche en vela orando por un hijo que se ha desviado del camino, si sientes un temor constante por el futuro de tus nietos, quiero que sepas que ese instinto protector no es una simple emoción humana, es el eco del corazón de Dios en ti.
Es el Espíritu Santo despertándote a una realidad que debemos entender con una seriedad absoluta. La batalla más feroz que se libra en el mundo espiritual no es por el oro, ni por los gobiernos, ni por los territorios. La batalla más estratégica y más violenta se está librando por el alma de nuestros hijos. Para poder ganar esta guerra, primero debemos entender por qué nuestro adversario está tan obsesionado con ellos. El enemigo no ataca a nuestros hijos al azar. Los ataca con un propósito, con una estrategia diabólica, porque él entiende el valor que ellos tienen en el plan de Dios, a menudo mucho mejor que nosotros. Él no ve a un niño o a un adolescente, él ve un tesoro, un arma, un legado, y su objetivo es robar ese tesoro antes de que nosotros, sus guardianes, nos demos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos. La palabra de Dios nos revela el verdadero valor de nuestros hijos. En el Salmo 127, versículo 3 leemos: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¡Qué declaración tan poderosa! Tus hijos no son, en primer lugar, tus hijos, son herencia de Jehová, son un tesoro que te ha sido prestado, una porción de la riqueza del cielo que él ha puesto bajo tu cuidado. El enemigo los ataca porque odia a su dueño. Atacar a tus hijos es su manera de intentar dañar la propiedad más preciada de Dios. Pero no solo son un tesoro, también son un arma. El mismo Salmo continúa en los versículos 4 y 5. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dios no ve a tus hijos como seres frágiles que solo necesitan protección. Él los ve como saetas, como flechas en las manos de un guerrero. Una flecha no está hecha para ser guardada en una vitrina. Está diseñada para ser lanzada, para volar lejos, para penetrar en el territorio enemigo y para alcanzar un blanco que el guerrero no puede alcanzar por sí mismo. Tus hijos son la flecha con la que Dios quiere impactar el futuro. Son las respuestas a las oraciones que tú no vivirás para ver contestadas, y el enemigo lo sabe. Su estrategia es romper esas flechas antes de que sean lanzadas del arco. Por eso la guerra contra ellos es tan intensa. Cuando él siembra rebeldía en el corazón de un adolescente, no está solo causando un problema familiar, está intentando que la flecha se desvíe de su blanco. Cuando le susurra mentiras de inseguridad y de depresión a una jovencita, no está solo atacando sus emociones, está intentando ponerle un peso a la punta de la flecha para que no pueda volar lejos. Cuando atrae a un joven a las adicciones o a la inmoralidad, no está solo arruinando su presente, está intentando quebrar la madera de la flecha para que se parta en el aire. Esta revelación debe cambiar nuestra perspectiva. Los problemas que enfrentan nuestros hijos no son simples fases de la edad ni meras malas influencias. Debemos aprender a ver con los ojos del Espíritu y a reconocer que detrás de la rebeldía, de la apatía espiritual, de la confusión de identidad, a menudo hay una batalla por el destino de una herencia de Jehová. No para que vivamos en pánico, sino para que nos levantemos como los valientes del Salmo, como los guerreros a quienes se les ha confiado el cuidado de estas flechas preciosas. Ya no podemos permitirnos ser padres y madres pasivos, que se limitan a preocuparse. La preocupación es la oración del que no cree, pero la fe es la oración del que sabe que tiene autoridad. Dios no te dio la responsabilidad de cuidar esta flecha sin darte también la autoridad y el armamento para protegerla. Has sido llamado a ser el guardián de la aljaba, el sacerdote de tu linaje. Hemos entendido el valor incalculable de lo que defendemos. Hemos reconocido la seriedad de la batalla. Ahora, antes de aprender a usar las armas, debemos primero tomar posesión de nuestro puesto de autoridad, de nuestro derecho legal que nos posiciona no como víctimas de las circunstancias, sino como los guardianes comisionados por Dios sobre nuestro legado. Amados, qué revelación tan crucial es entender el valor de nuestros hijos como herencia de Dios y flechas en manos de un valiente. Pero el conocimiento del valor de un tesoro, si no va acompañado de la autoridad para protegerlo, solo produce ansiedad. Hoy vamos a desmantelar la mentira que nos ha hecho sentir impotentes y vamos a tomar posesión del manto de autoridad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Porque antes de aprender a usar las armas de guerra, primero debemos entender que tenemos el derecho legal de portarlas. Hoy vamos a despertar a nuestro sacerdocio real. La mayoría de nosotros operamos como padres bajo un modelo puramente humano. Creemos que nuestra única responsabilidad es proveer comida, techo, educación y buenos consejos. Y aunque todo eso es bueno y necesario, es solo la parte visible del iceberg. Dios nos ha dado una responsabilidad y por lo tanto una autoridad mucho más alta, la de ser los sacerdotes de nuestro hogar. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era el guardián espiritual de la familia. Era el que se paraba en la brecha entre el pueblo y Dios, el que ofrecía los sacrificios, el que enseñaba la ley, el que declaraba la bendición. Esa función no desapareció con el Antiguo Testamento, fue transferida a cada padre y madre creyente. Tú eres el sacerdote, la sacerdotisa de tu linaje. Tienes una autoridad espiritual delegada directamente por Dios sobre tus hijos que ninguna otra persona en la tierra tiene. Ni el mejor pastor, ni el mejor maestro, ni el mejor amigo. Hay un poder y una unción único en la oración de un padre o una madre por sus hijos.
El enemigo lo sabe y por eso su estrategia principal es hacerte sentir descalificado, hacerte creer que por tus errores pasados o tus debilidades presentes no tienes la autoridad para orar. Pero hoy esa mentira se derrumba. Tu autoridad no se basa en tu perfección, se basa en tu posición. En el momento en que te convertiste en padre o madre, Dios te dio un manto de autoridad espiritual sobre esa vida. Y en el momento en que te convertiste en creyente, esa autoridad fue magnificada por tu pacto con Cristo. No oras como un ciudadano común pidiendo por otro. Oras como un representante legal, como un embajador comisionado sobre un territorio que Dios mismo ha puesto bajo tu jurisdicción. La Biblia nos da un ejemplo poderoso de este sacerdocio paternal en la vida de Job. En el capítulo 1, versículo 5, la Escritura nos dice que después de que sus hijos tenían fiesta, Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Job entendía su rol. No estaba siendo un padre controlador, estaba siendo un sacerdote protector. Se paraba en la brecha por sus hijos, cubriendo con el sacrificio las posibles faltas que ellos, en su inmadurez, pudieran haber cometido. Él estaba proveyendo una cobertura espiritual constante. Esta es nuestra herencia y nuestra responsabilidad. Nosotros ya no ofrecemos holocaustos de animales, ofrecemos el sacrificio perfecto de la sangre de Cristo. Pero el principio es el mismo. Somos llamados a levantarnos de mañana, a interceder, a cubrir, a proteger a nuestros hijos en el mundo espiritual, incluso por las faltas que no conocemos. Somos sus abogados defensores en la corte del cielo. El Nuevo Testamento eleva esta verdad a un nuevo nivel. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos da nuestra identidad oficial en Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No eres solo un sacerdote, eres un sacerdote real, pertenece a la realeza del cielo. Y un sacerdote real no le ruega al enemigo que se vaya, le da una orden en nombre de su rey. Por lo tanto, cuando te paras a orar por tus hijos, no lo hagas con una postura de debilidad o de duda. Párate en tu oficio, reconoce tu autoridad. Tu oración no es una sugerencia al universo, es la ejecución de una política del reino de los cielos sobre la vida de la herencia de Jehová. Cuando le hablas a un espíritu de rebeldía o de confusión que ataca a tu hijo, no estás hablando como un simple padre preocupado, estás hablando como el embajador plenipotenciario del Rey Jesús, con todo el respaldo del ejército celestial. Esta revelación debe cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Ya no eres la víctima impotente de las malas influencias que atacan a tus hijos, eres el guardián de la puerta, eres el centinela en la muralla. Eres el que tiene la autoridad dada por Dios para decir, sobre mi hijo no, sobre mi hija no, este es territorio santo y aquí no tienes parte ni lugar. Establecer esta autoridad en tu corazón es el primer paso para una oración de cobertura eficaz. Debes saber quién eres antes de poder ejecutar lo que puedes hacer. Has sido ungido para esta tarea, has sido comisionado. El manto de sacerdote está sobre tus hombros. Y ahora que estamos firmemente plantados en la revelación de nuestra autoridad, ya no somos guardianes con las manos vacías. Nuestro rey nos ha entregado un arsenal completo, las armas del cielo para proteger a su herencia. Y la primera y más poderosa de todas es el arma de la jurisdicción legal. Amados, la revelación de que hemos sido comisionados como sacerdotes sobre nuestro hogar nos posiciona en un lugar de autoridad inmensa. Pero esta autoridad no es una fuerza abstracta, se ejerce a través de un instrumento específico, un arma que el cielo nos ha entregado, la cual tiene el poder de hacer cumplir las leyes del reino de Dios en la tierra. La primera y más fundamental capa de blindaje que debemos colocar sobre nuestros hijos no es un deseo, ni una esperanza, ni una súplica. Es un decreto. Es el poder legal que se desata al invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido enseñados, a menudo por una tradición religiosa incompleta, a usar el nombre de Jesús como una firma al final de nuestras oraciones. Es la coletilla que añadimos por costumbre como un amén anticipado. Pero hoy el Espíritu Santo quiere arrancarnos ese velo y mostrarnos que el nombre de Jesús no es el punto final de nuestra oración, es el punto de partida de nuestra autoridad. No es una muletilla, es un martillo de guerra, no es un amuleto, es el sello real del Rey del Universo que convierte nuestras palabras de fe en un decreto de desalojo contra todo poder de las tinieblas. Cuando tú, como padre o madre, te paras a orar por tus hijos, no estás operando en tu propia autoridad, estás actuando como un embajador. Un embajador no tiene poder por sí mismo, pero cuando habla en nombre del rey, sus palabras llevan todo el peso y el respaldo militar de la nación que representa. De la misma manera, cuando tú hablas en el nombre de Jesús, no estás hablando como un padre preocupado, estás hablando como un embajador del reino de los cielos. Y todo el ejército celestial se pone en atención para respaldar el decreto que sale de tu boca. El nombre de Jesús establece la jurisdicción del cielo sobre la vida de tus hijos. Piénsalo así. El mundo es un territorio en disputa y el enemigo, a quien la Biblia llama el príncipe de este mundo,
Intentarás reclamar el territorio de la vida de tus hijos a través de la rebeldía, la confusión, la enfermedad o el miedo. Tu trabajo como sacerdote de tu hogar es pararte sobre ese territorio y plantar la bandera del reino de los cielos. Y esa bandera es el nombre de Jesús. Cuando tú declaras el nombre de Jesús sobre tu hijo, estás haciendo un anuncio legal en el mundo espiritual. Estás diciendo, este niño, esta niña no es territorio neutral, es propiedad privada del Rey Jesús. Fue comprado por un precio. Y aquí en este territorio las leyes del infierno no aplican. Solo las leyes del cielo tienen jurisdicción. ¿Por qué tiembla el enemigo ante ese nombre? Porque ese nombre es la banda sonora de su derrota eterna. Fue en ese nombre que los demonios eran expulsados y se sometían. Fue en ese nombre que la enfermedad tuvo que retroceder. Fue ante ese nombre que la muerte misma tuvo que entregar su botín. Y fue por ese nombre que Jesús en la cruz no solo derrotó a Satanás, sino que lo despojó, lo desarmó y lo exhibió públicamente como un perdedor humillado. Cada vez que tú declaras ese nombre, le estás restregando al diablo en la cara su acta de derrota, el certificado de su bancarrota de poder. La palabra de Dios nos da el fundamento de esta autoridad universal. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, leemos el decreto supremo del cielo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta es la ley de leyes del universo. El nombre de Jesús es la máxima autoridad. Está por encima del nombre de la ansiedad, por encima del nombre de la depresión, por encima del nombre de la adicción, por encima del nombre de la confusión de género, por encima del nombre del cáncer. Y la ley es que toda la rodilla, incluyendo la de cada espíritu maligno que intente atormentar a tus hijos, está legalmente obligada a doblarse en sumisión ante la mención de ese nombre. Por lo tanto, nuestra oración de cobertura cambia radicalmente. Ya no es una oración defensiva y temerosa. Se convierte en un decreto ofensivo y lleno de autoridad. En lugar de orar, Señor, por favor, cuida a mi hijo de las malas influencias en la escuela, te levanta tu sacerdocio y decreta, en el nombre de Jesús, yo ato toda mala influencia, todo espíritu de acoso y toda la asignación del enemigo contra mi hijo en su escuela. Declaro que él camina en el favor de Dios, que es luz en medio de la tiniebla, y que ningún plan del infierno contra él prosperará. Has dejado de ser una víctima que reacciona para convertirte en un gobernante que establece. Estás usando el arma de la jurisdicción legal para declarar las fronteras del reino de Dios alrededor de la vida de tu herencia. Este decreto, pronunciado en el nombre de Jesús, es el que establece la frontera legal. Es el que le notifica al infierno quién es el dueño. Pero toda frontera establecida necesita ser sellada y protegida por una muralla, una línea que el destructor no pueda cruzar. Amados sacerdotes del hogar, el decreto de autoridad pronunciado en el nombre de Jesús establece la frontera legal alrededor de la vida de nuestros hijos. Pero todo buen general sabe que una frontera declarada debe ser fortificada. No basta con plantar la bandera, hay que construir la muralla. Y en el arsenal del cielo, Dios nos ha entregado una segunda arma, una que no solo es un arma, sino que es un pacto viviente, una muralla de fuego líquida. Esta segunda capa del blindaje, el sello que hace nuestra fortaleza impenetrable, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Para entender el poder protector de la sangre, debemos viajar en el tiempo a la noche más oscura y aterradora de la historia de Israel. En el libro de Éxodo, el pueblo de Dios seguía siendo esclavo en Egipto y la 10ª y última plaga estaba a punto de ser desatada. Un ángel de la muerte pasaría por toda la tierra y la vida del primogénito en cada casa sería tomada. Era una noche de juicio sin distinción. Pero en medio de esa sentencia de muerte universal, Dios le dio a su pueblo un protocolo de protección, un código de salvación que no tenía ninguna lógica humana. No les pidió que afilaran sus espadas, no les pidió que reforzaran sus puertas. Le dio una orden extraña. Cada familia debía tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y con un manojo de hisopo tomar la sangre y pintar los 2 postes y el dintel de la puerta de su casa. Su única alma en esa noche de terror no era el acero, era la sangre. Su única defensa era un acto de obediencia y de fe. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 13, Dios le da la promesa que es el fundamento de nuestra protección hoy. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Detengámonos en esta revelación. La sangre no era un arma para pelear contra el ángel, era una señal para el mundo espiritual. Era la marca legal que le decía el poder de la muerte. Este territorio está bajo un pacto con el Dios Todopoderoso. No tienes jurisdicción aquí, no puedes entrar.
El ángel no se detenía a ver si la familia de adentro era perfecta o si merecía ser salvada. Su única instrucción era buscar la señal de la sangre. Donde estaba la sangre, la muerte tenía que pasar de largo. Hermanos, Jesucristo es nuestro Cordero Pascual perfecto. Su sacrificio en la cruz fue el sacrificio final y eterno. Y su sangre, derramada una vez y para siempre, es la señal de un pacto infinitamente más poderoso. La sangre de un cordero animal protegió a un pueblo de una plaga física por una noche. Cuanto más la sangre del Hijo unigénito de Dios nos protege a nosotros y a nuestros hijos de toda plaga espiritual, de todo plan del enemigo por toda la vida. Cuando tú como padre o madre te paras en tu autoridad sacerdotal y declaras por fe, cubro a mi hijo con la sangre de Cristo, no estás diciendo una frase vacía ni un conjuro. Estás espiritualmente tomando el hisopo de la fe. Estás pintando los dinteles del corazón, de la mente y del espíritu de tu hijo. Estás marcándolo como propiedad exclusiva de Dios. Y estás activando la misma promesa de la Pascua sobre tu linaje. Todo espíritu de destrucción, de enfermedad, de accidente, de perversión que intente acercarse a la vida de tu hijo, se ve obligado a reconocer la señal y a pasar de largo. La sangre de Cristo es la línea de demarcación que el infierno no puede cruzar. Pero el poder de la sangre no es solo una muralla exterior, es también un agente purificador interior. Nuestros hijos viven en un mundo contaminado. Cada día sus mentes y sus corazones son bombardeados por la basura del mundo a través de la escuela, de internet, de la música. Y esa contaminación puede dejar un residuo espiritual, una atmósfera de miedo, de lujuria o de rebeldía. Y la sangre de Cristo es el único detergente espiritual con el poder de limpiar esa contaminación. La carta a los Hebreos en su capítulo 9 nos dice que si la sangre de los toros santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Si tiene el poder de limpiar el lugar más profundo de nuestro ser, nuestra conciencia, ¿cuánto más poder tiene para limpiar la atmósfera del cuarto de un hijo? Para purificar su mente de imágenes impuras o para lavar su corazón de un sentimiento de rechazo o de tristeza. La aplicación de esta arma es un acto de fe diario. Por la mañana, antes de que salgan de casa, brinda su día. En el nombre de Jesús, cubro a mi hijo, en nombre del Hijo, con la sangre de Cristo. Cubro su mente, su corazón, su cuerpo y su espíritu. La sangre de Cristo lo protege de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad y de todo plan del enemigo. Él camina hoy bajo un pacto de protección. Y por la noche limpia su día. Padre, aplico ahora la sangre de Jesús sobre el día de mi hijo. Lavo y limpio su mente de toda palabra negativa que escuchó, de toda imagen impura que vio. Purifico su corazón de toda herida, de toda ofensa y de todo temor. Que la sangre de Cristo lo limpie y lo santifique mientras duerme. El nombre de Jesús establece tu autoridad legal. La sangre de Cristo establece tu muralla de protección y purificación. Has desalojado al enemigo y has asegurado el perímetro. Pero un buen guardián no solo defiende la fortaleza, la construye, la edifica, la llena con la provisión y las promesas de su rey. Y para eso necesitamos nuestra tercera arma. Amados, la autoridad del nombre de Jesús es nuestro decreto de jurisdicción. Y el poder de la sangre de Cristo es nuestra muralla de protección. Con estas dos armas hemos establecido un perímetro de seguridad impenetrable alrededor de nuestros hijos. Hemos aprendido a pelear la guerra defensiva. Pero nuestro Dios no nos ha llamado a vivir acuartelados, temblando detrás de las murallas, esperando el siguiente ataque. Nos ha llamado a la conquista. Y para ello nos ha entregado una tercera arma, una que no es defensiva, sino ofensiva y creativa. Es el arma que no solo protege a nuestros hijos de los planes del diablo, es el arma que construye y establece los planes de Dios sobre sus vidas. Esta arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La mayoría de los padres cristianos oran por sus hijos. Le pedimos a Dios, Señor, por favor, bendice a mi hijo. Señor, por favor, guárdalo. Y esa oración nacida de un corazón sincero es buena, pero hay un nivel de oración infinitamente más poderoso. Es el nivel donde dejamos de solo pedirle a Dios que haga algo y empezamos a usar nuestra autoridad sacerdotal para declarar lo que Él ya ha dicho que hará. Es pasar de orar por nuestros hijos a orar la palabra sobre nuestros hijos. Debemos entender que la Biblia no es un simple libro de historia, es un arsenal de promesas y cada promesa es una saeta espiritual, como la llama el Salmo. Es una flecha cargada con el poder creativo y la fidelidad de Dios. Cuando tú, como el valiente del Salmo, tomas una de esas flechas, promesa, la pones en el arco de tu boca y la disparas con la fuerza de tu fe sobre la vida de tu hijo, estás haciendo algo extraordinario. No estás pidiendo que algo suceda, estás liberando el poder de Dios para que suceda. Esta no es una técnica de pensamiento positivo, es un principio de fe profética, es el acto de llamar a las cosas que no son como si fuesen.
Quizás tus ojos naturales ven a un hijo rebelde, pero tú tomas la espada de la palabra y en lugar de describir el problema, declaras la promesa: mi hijo es enseñado por Jehová y grande es su paz. Quizás ves a un hijo tímido y lleno de miedo, pero tú desenvainas la espada y declaras: mi hijo no ha recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estás pintando con tu palabra sobre el lienzo del mundo espiritual la imagen del futuro que Dios ha diseñado para él. La palabra de Dios nos da la garantía de que esta arma nunca falla. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios mismo nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando tú tomas una palabra que salió de la boca de Dios y la pones en tu propia boca, la estás reenviando con una misión. Y Dios promete que esa palabra tiene un poder inherente para cumplir el propósito para el que fue creada. No puede fallar. Por lo tanto, la oración de cobertura se vuelve una oración de construcción, una oración que forja el destino. Ya no te enfocas en el mal que quieres evitar, te enfocas en el bien que quieres establecer. Tu oración se convierte en una lista de decretos basados en la herencia que le pertenece a tu hijo en Cristo. Por ejemplo, en lugar de solo preocuparte por su salud, tomas la espada del Salmo 91 y declara: en el nombre de Jesús, declaro sobre mi hijo, nombre del Hijo que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que él es librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas lo cubrirás y debajo de sus alas estará seguro. No temerá el terror nocturno ni saeta que vuele de día. 1000 caerán a su lado y 10.000 a su diestra, mas a él no llegará. En lugar de angustiarte por su futuro y sus decisiones, tomas la espada de Proverbios capítulo 3 y declaras: Padre, decreto sobre mi hija, nombre de la hija, que ella confía en ti de todo su corazón y no se apoya en su propia prudencia. Decreto que te reconoce en todos sus caminos y que tu Señor endereza sus veredas. Declaro que la sabiduría de Dios es su guía y que hallará gracia y buena opinión ante tus ojos y los de los hombres. Al hacer esto, estás siendo un socio de Dios en la construcción del futuro de tus hijos. Estás usando tu autoridad sacerdotal para regar la semilla de la promesa divina sobre la tierra de sus vidas. Estás profetizando su destino. Estás creando una atmósfera espiritual de bendición tan densa a su alrededor que las mentiras del enemigo no pueden encontrar un lugar donde echar raíz. El nombre de Jesús establece la jurisdicción. La sangre de Cristo establece la protección. Y la espada de la palabra establece la construcción del propósito de Dios. Has desalojado al enemigo, has fortificado las murallas y ahora estás edificando el palacio desde adentro. Pero nuestro Padre bueno, en su amor extravagante, no nos ha dejado solo en esta tarea de protección. Nos ha asignado una escolta personal, un ejército invisible para que guarde los pasos de nuestros hijos. Amado, la revelación del poder de decretar la palabra de Dios sobre nuestros hijos nos transforma de padres preocupados en arquitectos del destino de nuestro linaje. Pero nuestro Rey, en su amor extravagante y en la vastedad de sus recursos, no nos ha dejado solos en esta tarea de protección. Hemos establecido la jurisdicción con el nombre de Jesús, hemos construido la muralla con la sangre de Cristo y hemos edificado el interior con la espada de la palabra. Ahora, Dios nos revela que también ha asignado una escolta personal, una guardia de honor invisible y todopoderosa para acompañar a nuestros hijos a donde quiera que vayan. La cuarta capa de blindaje es activar por medio de la oración el ministerio de los ángeles. Para muchos en la iglesia moderna, los ángeles son figuras de cuentos de hadas, bebés regordete con alas en una tarjeta de San Valentín. Pero esta es una mentira del enemigo diseñada para que ignoremos a uno de los recursos militares más formidables del cielo. Los ángeles de la Biblia no son seres tiernos y pasivos, son guerreros de fuego. Son seres de un poder inmenso, descritos con espadas de fuego, rostros como relámpagos y con la capacidad de derrotar a ejércitos enteros. Y la noticia más asombrosa de todas es que su misión principal no es solo adorar a Dios en el cielo, sino servir a los herederos de la salvación aquí en la tierra. La carta a los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 14, nos hace una pregunta que es en sí misma una revelación. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Detengámonos en esta verdad. Los ángeles son espíritus ministradores, es decir, siervos. ¿Y para quién trabajan? A favor de quién son enviados, a favor nuestro, a favor de los herederos de la salvación. Y si tú eres un hijo de Dios y tus hijos han sido consagrados a Él, entonces tú y tu casa son los herederos a los que este ejército celestial ha sido asignado para servir. El error teológico que debemos evitar es orar a los ángeles. No los adoramos, no les pedimos cosas a ellos. Nuestra comunicación es siempre con el comandante en jefe, con nuestro Padre Celestial. Pero como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de pedirle al Padre que despache, que comisione, que active a sus ángeles para que cumplan la misión que Él ya les ha encomendado sobre la vida de nuestros hijos. Es como un oficial de alto rango que no le pide a los soldados que actúen, sino que le solicita al general que dé la orden de despliegue.
Y para que no nos quede ninguna duda sobre la asignación de ángeles a nuestros pequeños, el Señor Jesús mismo nos dio la revelación más tierna y a la vez más aterradora para el infierno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 10, Él nos advierte: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué declaración tan increíble! Jesús nos confirma que los niños tienen ángeles asignados, y no son ángeles de bajo rango. Son ángeles que tienen acceso directo y constante a la sala del trono, que ven siempre el rostro del Padre. Esto significa que el ángel guardián de tu hijo tiene una línea de comunicación directa e ininterrumpida con el centro de todo poder. Cuando oras, estás activando a un agente celestial que ya tiene la atención del Rey. ¿Y cuál es la misión de esta escolta celestial? El Salmo 91, la gran promesa de protección, nos lo detalla en sus versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este es el manual de operaciones de los ángeles guardianes. Su primera tarea es guardarte en todos tus caminos. Esto es protección. Cuando tu hijo va a la escuela, cuando sale con sus amigos, cuando viaja, tú puedes pedirle al Padre que comisione a sus ángeles para que lo guarden de accidentes, de gente malintencionada, de peligros que tú ni siquiera imaginas. Su segunda tarea es llevarte en las manos para que tu pie no tropiece. Esto es prevención y guía. Es la intervención sobrenatural que evita que tu hijo esté en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es el susurro del Espíritu a través de un ángel que lo frena de tomar una mala decisión. Es el tropiezo evitado, la caída prevenida. ¿Cuántas veces nuestros hijos han sido librados de un mal sin que nosotros nos hayamos enterado gracias a la oración que activó su escolta celestial? Por lo tanto, nuestra oración de cobertura se enriquece con esta nueva arma. Ya no es una oración genérica, es una orden de despliegue. Cada mañana, después de decretar la palabra, haz esta oración de comisión. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por los ángeles guerreros que has asignado para guardar a mi hijo en nombre del Hijo. Te pido ahora que los despaches en su misión, que lo guarden en todos sus caminos hoy, que lo lleven en sus manos y libren su pie de todo tropiezo, que sea una muralla de fuego a su alrededor, protegiéndolo de todo plan del enemigo. Gracias porque Él no camina solo, camina con su escolta celestial. Qué paz tan profunda inunda el corazón de un padre o una madre que entiende esta verdad. Ya no tienes que ser consumido por la ansiedad cuando tus hijos están fuera de tu vista, porque sabes que no están fuera de la vista de sus guardianes. Has delegado su protección a la fuerza de seguridad más élite del universo. Con esta escolta celestial activa, el blindaje externo está casi completo. Pero Dios, en su sabiduría infinita, no solo nos protege desde afuera, también nos ha dado un equipamiento de protección personal, una armadura que nuestros hijos deben aprender a vestir espiritualmente cada día. Amado, nuestro Dios, en su perfecta estrategia de guerra, no solo nos provee de una escolta celestial que guarda a nuestros hijos desde afuera, también nos da un equipamiento de protección personal, una armadura divina que debe ser vestida por dentro. Es una armadura que no está hecha de metal ni de cuero, sino de la misma sustancia de la verdad, la justicia y la fe de Dios. Como padres y sacerdotes, uno de nuestros mayores privilegios y responsabilidades es aprender a vestir espiritualmente a nuestros hijos cada día con esta armadura hasta que ellos mismos aprendan a ponérsela. Este no es un simple ritual, es un acto de intercesión profética que los equipa para las batallas que enfrentarán cuando estén fuera de nuestra vida. La Biblia nos da la descripción detallada de este equipamiento de guerra en la carta a los Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ordena: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy vamos a tomar cada pieza de esa armadura y, como un escudero fiel que viste a su joven príncipe para la batalla, vamos a aprender a declararla y activarla sobre la vida de nuestros hijos. La primera pieza es el cinturón de la verdad. El cinturón de un soldado era lo que sostenía todas las demás piezas de su armadura en su lugar. Espiritualmente, la verdad es lo que sostiene toda nuestra vida. El enemigo es el padre de mentira y sus ataques principales contra nuestros hijos son las mentiras sobre su identidad, su valor y su propósito. Por eso, cada mañana ceñimos a nuestros hijos con la verdad. Oramos: Padre, en el nombre de Jesús, ciño a mi hijo con el cinturón de tu verdad. Que él ame la verdad, que hable la verdad y que reconozca toda mentira del enemigo. Que su identidad no se base en lo que el mundo dice de él, sino en la verdad de que es tu hijo amado, escogido y con un propósito. La segunda pieza es la coraza de justicia. La coraza protegía el corazón y los órganos vitales. Nuestros hijos están expuestos a heridas emocionales, a la condenación, a la culpa. La justicia de Cristo es la que protege su corazón. Oramos: Señor, cubre el corazón de mi hija con la coraza de tu justicia. Que su corazón sea guardado de toda herida de rechazo, de toda amargura y de toda acusación. Que ella no confíe en su propia justicia, sino que descanse en la verdad de que ha sido hecha justa por la sangre de Cristo.
que su corazón permanezca puro y sensible a ti. La tercera pieza es el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. El calzado de un soldado le daba estabilidad y firmeza para no resbalar en el combate. El Evangelio de la Paz es lo que nos mantiene firmes y estables en un mundo de caos. Oramos. Padre, calzo los pies de mi hijo con el apresto del Evangelio de la Paz. Que sus pasos sean firmes en tu camino. Que no resbale en la tentación. Que donde quiera que vaya sus pies lleven la atmósfera de tu paz y sea un instrumento de reconciliación y no de contienda. La cuarta pieza es el escudo de la fe. Este es el arma defensiva móvil. Pablo dice que con él podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos son los pensamientos de duda, de miedo, de lujuria. Oramos, Señor Jesús, pongo en la mano de mi hija el escudo de la fe. Te pido que su fe en ti y en tu palabra sea tan fuerte que cada dardo de duda, de incredulidad y de temor que el enemigo le lance se apague al chocar contra ese escudo. Activa su fe para que confíe en ti en todas circunstancias. La quinta pieza es el yelmo de la salvación. El yelmo protegía la cabeza, el centro de comando del soldado. Nuestra mente es el principal campo de batalla. El yelmo de la salvación es la certeza de nuestra redención y de nuestra identidad en Cristo, que protege nuestra mente de las ideologías y mentiras del mundo. Oramos, Padre, pongo sobre la cabeza de mi hijo el yelmo de la salvación. Guarda su mente, protege sus pensamientos de toda filosofía vana, de toda ideología contraria a tu verdad. Que su mente sea renovada y que piense con la mente de Cristo, anclado en la seguridad de que te pertenece. Y finalmente la sexta pieza, la única arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos para que nuestros hijos no solo se defiendan, sino que también sepan cómo contraatacar. Oramos, Espíritu Santo, pon en la mano y en la boca de mi hija la espada de tu palabra. Dale un hambre por leerla, un gozo en memorizarle la sabiduría para usarla contra toda tentación y toda mentira, declarando con autoridad, escrito está, que tu palabra sea su delicia y su arma de victoria. Este acto diario de vestir a nuestros hijos con la armadura de Dios es uno de los actos de amor y de guerra espiritual más poderosos que podemos hacer. Es equiparlo para una victoria que quizás nunca sabremos cómo se ganó. Toda esta armadura, todas estas armas celestiales encuentran su máxima eficacia cuando están respaldadas por la cobertura más poderosa de todas. Una que no se declara, sino que se vive. Amados padres y madres guerreros, hemos aprendido a vestir a nuestros hijos con la armadura divina, pieza por pieza. Y al hacerlo, les proveemos un equipamiento celestial para sus batallas diarias. Pero ahora debemos hablar de la cobertura que precede a todas las demás. Del escudo que no se declara con la boca, sino que se forja en el secreto de nuestro propio caminar con Dios. Porque todas las oraciones de autoridad que hacemos por nuestros hijos encuentran su máxima potencia o su mayor debilidad en el fundamento de una sola cosa: nuestro propio testimonio. Tu vida es el escudo viviente más poderoso que tus hijos jamás tendrán. Debemos entender una ley del mundo espiritual. La autoridad no fluye a través de la hipocresía. Puedes pasar una hora cada mañana declarando el nombre de Jesús sobre tus hijos, cubriéndolos con la sangre de Cristo y desenvainando la espada de la palabra. Pero si durante el resto del día tu vida es una contradicción de todo lo que has orado, le estás abriendo una puerta legal al enemigo que anula el poder de tus oraciones. Es como intentar proteger tu casa de la lluvia con un techo lleno de agujeros. Tu vida de integridad es el techo que da validez a tu cobertura. El enemigo de nuestras almas es un experto legalista. Él no le teme a nuestras palabras religiosas, le teme a nuestra autoridad. Y la autoridad espiritual nace de la obediencia. Si tú oras para que tu hijo sea librado de la mentira, pero en tu casa se escuchan mentiras piadosas o exageraciones, le estás dando al espíritu de mentira un derecho legal para permanecer. Si oras para que tu hijo sea librado de la ira, pero tu hogar es un campo de gritos y de contienda, estás creando la atmósfera perfecta para que ese mismo espíritu se alimente. El sermón más poderoso que tus hijos escucharán no es el que sale de tu boca en oración, es el que ven en tus acciones cada día. Por eso la guerra espiritual por nuestros hijos comienza con la guerra espiritual por nuestro propio corazón. Antes de poder echar fuera al enemigo de la vida de ellos, debemos asegurarnos de no tenerlo como un inquilino en la nuestra. Esto no es para traernos condenación, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero sí es un llamado a una vida de integridad radical, a un caminar donde nuestras acciones y nuestras palabras estén en una misma sintonía. Es el llamado a hacer lo que queremos que nuestros hijos se conviertan. La palabra de Dios nos da una de las promesas más hermosas y directas sobre el poder del legado de un Padre justo. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, leemos: camina en su integridad el justo, sus hijos son bienaventurados después de él. ¡Qué declaración tan poderosa! Este versículo establece una conexión directa, una ley de causa y efecto. El caminar del Padre en integridad
en honestidad, en rectitud, en obediencia a Dios, produce un resultado inevitable. Sus hijos son bienaventurados, es decir, caminan bajo una bendición, bajo un favor especial de Dios. Tu santidad personal no es solo para tu propio beneficio, es un paraguas espiritual que cubre a tus hijos. Cada vez que tú eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás tejiendo una capa de gracia sobre ellos. Cada vez que eliges la pureza en lo que ves y en lo que hablas, estás construyendo un muro de fuego a su alrededor. Cada vez que eliges la generosidad en lugar de la avaricia, estás desatando una bendición de provisión sobre su futuro. Tu obediencia de hoy es el blindaje espiritual de tus hijos para mañana. Santiago, en su carta en capítulo 5, nos da otra clave. La oración eficaz del justo puede mucho. A menudo nos enfocamos en la oración eficaz buscando la fórmula correcta, pero la palabra de Dios pone el énfasis en el justo. La eficacia de la oración está directamente ligada al carácter del que ora. Un justo no es un hombre sin pecado, sino un hombre cuya vida está alineada con la voluntad de Dios, que vive en integridad y que cuando falla es rápido para arrepentirse. La oración que sale de un corazón así tiene un peso, una autoridad en el cielo que estremece al infierno. Por lo tanto, la oración de cobertura más poderosa por tus hijos comienza con esta oración por ti mismo. Señor, antes de pedirte que guardes a mis hijos, te pido que me guardes a mí. Sáname de mi hipocresía. Dame un corazón íntegro. Ayúdame a ser un ejemplo vivo de la fe que profeso. Que mi vida no sea un obstáculo, sino un canal para tu bendición sobre mi linaje. Esta no es una carga de legalismo, es una invitación a la gracia. Es entender que tu lucha por la santidad no es una lucha egoísta. Estás peleando en el muro no solo por tu propia alma, sino por el destino de las generaciones que vienen detrás de ti. Tu vida es el escudo, tu integridad es la muralla, y tu caminar con Dios es la cobertura más poderosa de todas. Y cuando hemos blindado a nuestros hijos con las armas del cielo y con el escudo de nuestro propio testimonio, la oración de cobertura da un último y glorioso paso. Deja de ser una oración de defensa para convertirse en una oración de comisión. Amados, qué viaje tan poderoso hemos emprendido. Hemos aprendido a pararnos en nuestra autoridad sacerdotal y a blindar a nuestros hijos con las armas más potentes del universo, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la espada de la palabra, la escolta de los ángeles y la armadura completa de Dios. Y hemos entendido que el poder de estas armas es magnificado por el escudo de nuestro propio testimonio. Ahora, con nuestros hijos completamente cubiertos, protegidos, blindados, podríamos pensar que nuestra misión ha terminado. Pero aquí es donde nuestro Padre Celestial nos llama a un nivel superior de oración. Porque la meta de Dios no es simplemente criar hijos que sobrevivan al mundo. Su meta es levantar guerreros que lo transformen. La oración de cobertura, en su máxima expresión, pasa de la defensa al ataque. Pasa de la protección al propósito. Por mucho tiempo, nuestras oraciones por nuestros hijos han estado dominadas por el miedo. Oramos oraciones de escudo. Señor, protégelo del mal. Señor, que no le pase nada. Señor, guárdalo de las malas influencias. Y esas oraciones son buenas y necesarias. Pero si nos quedamos solo ahí, estamos criando a nuestros hijos para que vivan en una burbuja espiritual, escondidos de la batalla. Dios no nos ha llamado a construir fortalezas para que sus soldados se escondan, sino para que se entrenen y salgan a la guerra. La oración final y más poderosa es la que comisiona a nuestros hijos, la que los libera a su destino. Pensemos de nuevo en el Salmo 127. No dice que los hijos son como joyas preciosas que se guardan en una caja fuerte. Dice que son como saetas en manos del valiente. ¿Y cuál es el propósito de una saeta, de una flecha? No es permanecer para siempre en la seguridad de la aljaba del arquero, es ser lanzada. Una flecha encuentra su propósito en el aire, volando a alta velocidad hacia un blanco específico. Nuestro trabajo como padres no es solo proteger y pulir la flecha, es poner esa flecha en el arco de la voluntad de Dios y en oración soltarla para que impacte el mundo para su gloria. La oración de propósito cambia por completo nuestro enfoque. En lugar de solo orar, Señor, que mi hijo no se junte con malas amistades, empezamos a orar, Señor, haz de mi hijo una influencia tan poderosa, una luz tan brillante, que sean las malas amistades las que cambian estar cerca de él. En lugar de orar, Señor, guarda a mi hija de las mentiras que le enseñan en la universidad, empezamos a orar. Señor, llena a mi hija de tal sabiduría y de tal denuedo, que ella se levante como una defensora de tu verdad en medio de la confusión. ¿Ves la diferencia? La primera es una oración de contención, nacida del miedo. La segunda es una oración de comisión, nacida de la fe. Es la oración que le dice a Dios, Padre, este hijo, esta hija no es mío, es tuyo, te lo devuelvo. No lo he criado para mi propia seguridad o mi propio orgullo. Lo he criado para tu reino y para tu gloria. Ahora úsalo, lánzalo, envíalo, conviértelo en una saeta que penetre las tinieblas y traiga tu luz a lugares donde yo nunca podré llegar. Esta es la oración más aterradora y a la vez la más gloriosa que un padre puede hacer.
Es el eco del corazón de Ana, quien, después de clamar por un hijo, Samuel, en cuanto Dios se lo dio, lo devolvió al servicio del templo. Es el eco del corazón de Abraham, dispuesto a poner a su hijo de la promesa, Isaac, sobre el altar, confiando en que el plan de Dios era más grande que su propio amor paternal. Es la oración de rendición final, la que suelta a nuestros hijos de nuestras manos ansiosas y los pone por completo en las manos soberanas de su verdadero dueño. La palabra de Dios nos da el fundamento para esta oración de comisión. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios le dice al joven profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esta verdad se aplica a cada uno de nuestros hijos. Dios los conoció antes que nosotros. Él los santificó, los apartó para un propósito específico, antes que siquiera respiraran por primera vez. Nuestra oración de propósito no es para inventarles un destino, es para ponernos de acuerdo con el destino que Dios ya escribió para ellos en la eternidad. Por lo tanto, la capa final y más fuerte del blindaje no es una armadura defensiva, es una unción ofensiva. Es orar: Padre, en el nombre de Jesús, ya he blindado a mi hijo con tu nombre, tu sangre y tu armadura. Ahora lo comisiono. Libero sobre su vida el llamado y el propósito para el cual tú lo creaste. Activo los dones y los talentos que pusiste en él. Lo unjo como una saeta afilada en tu aljaba. Y por la fe suelto la cuerda del arco. Ve, hijo. Ve, hija, cumple tu destino, impacta tu generación, trae gloria al nombre de nuestro Dios. Esta, amados, es la oración de cobertura completa. Una oración que comienza protegiendo el tesoro y termina lanzando el arma. Una oración que blinda a nuestros hijos, no para que se escondan del mal, sino para que se levanten y lo venzan. Y ahora que hemos aprendido a forjar este blindaje de 7 capas, a proteger la herencia de Dios y a comisionarla para su propósito, es el momento de unir todas estas armas y todos estos principios en una sola y poderosa declaración de guerra y de bendición sobre nuestro linaje. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu, como el guardián que eres, y hagas tuya esta oración de guerra y de bendición. Padre celestial, Rey del universo y dueño de mi herencia, vengo ante tu trono de gracia, no en mi propia autoridad, sino en la autoridad que tú me has delegado como sacerdote y guardián de mi casa. Reconozco que mis hijos no son míos, son tuyos. Son un tesoro que me has confiado, flechas que has puesto en mis manos. Y hoy asumo mi puesto en la muralla para defender tu propiedad y para asegurar tu propósito en sus vidas. Tomo la primera y más poderosa de mis armas, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en esa autoridad establezco la jurisdicción del reino de los cielos sobre la vida de mi hijo. Menciona el nombre de tu hijo o hijo. Declaro que su vida es territorio santo. Y le hablo a todo plan del enemigo, a todo espíritu de rebeldía, de confusión, de perversión, de miedo, de enfermedad. Y le digo: tu asignación contra este niño, contra esta niña, es cancelada ahora mismo. No tienes parte ni lugar en él porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Te sometes a la autoridad del nombre de Jesús. Toma la segunda arma, la muralla de fuego y el sello de mi pacto, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe tomo el hisopo de la oración y pinto ahora los dinteles de la vida de mi hijo. Cubro su mente para que piense con la mente de Cristo. Cubro su corazón para que ame lo que tú amas y aborrezca lo que tú aborreces. Cubro su cuerpo para que sea guardado de toda plaga y enfermedad. Cubro sus pies para que sus pasos sean ordenados por ti. Declaro que el destructor, cuando vea la señal de la sangre, está obligado a pasar de largo. Y con esa misma sangre limpio y purifico su alma de toda contaminación del mundo, de toda palabra de maldición, de toda herida y de todo temor. Tomo la tercera arma, la espada ofensiva y creativa del Espíritu, tu palabra viva y eficaz, y dejo de orar por mi hijo para empezar a orar la palabra sobre mi hijo. Decreto sobre su vida la promesa de Isaías, capítulo 54, que él es enseñado por Jehová y grande es su paz. Decreto sobre él la promesa del Salmo 91, que 1000 caerán a su lado y 10.000 a su diestra, mas a él no llegará. Decreto sobre él la promesa de Proverbios, capítulo 3, que haya gracia y buena opinión ante tus ojos y los de los hombres. Tu palabra, Señor, es la que está forjando su destino victorioso. Invoco ahora, Padre, la cuarta capa de blindaje, el ministerio de tus santos ángeles. En el nombre de Jesús, te pido que despaches a la escolta celestial que has asignado a mi hijo. Dales la orden, Señor, de que lo guarden en todos sus caminos, de que lo lleven en sus manos para que su pie no tropiece y de que sea un campamento de guerreros de fuego a su alrededor, protegiéndolo de todo peligro visible e invisible. Y por la fe como su sacerdote, ahora lo visto con toda la armadura de Dios. Ciño sus lomos con el cinturón de la verdad. Pongo sobre su corazón la coraza de tu justicia. Calzo sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Pongo en su mano el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo. Pongo sobre su cabeza el yelmo de la salvación.
y pongo en su boca la espada del Espíritu, que es tu palabra. Señor, límpiame a mí, santifícame, que mi propia vida, mi integridad y mi obediencia sean el escudo viviente más fuerte sobre mi hijo. Que mi testimonio no anule, sino que magnifique el poder de esta oración. Y finalmente, Padre, mi oración pasa de la protección al propósito. Ya he blindado esta flecha, ahora la pongo en tu arco, consagro a mi hijo a tu servicio, lo unjo para su destino. Lo libero de mis miedos y de mis planes, y lo suelto para que sea la saeta de luz que tú envíes para impactar a su generación. Que no solo sea protegido del mal, sino que se convierta en un destructor de las obras del mal. Gracias, Padre, porque sé que me has escuchado. Esta oración, hecha en la autoridad de tu nombre y basada en la verdad de tu palabra, no puede volver vacía. Mi linaje está blindado. Mi legado está seguro. Y toda la gloria es para ti, nuestro Rey y Protector. En el nombre de Jesús, amén. Amado sacerdote de tu casa, amada guardiana de la herencia de Jehová. El entrenamiento ha terminado. El arsenal del cielo ha sido abierto. La armadura ha sido entregada. A partir de hoy, ya no eres simplemente un padre o una madre que se preocupa. Eres un guerrero de oración, un centinela en la muralla, un sacerdote real comisionado por el Rey del Universo para proteger su tesoro más preciado, tu linaje. Ahora ve y vive diferente. No vuelvas a mirar a tus hijos con los ojos del temor, sino con los ojos de la autoridad. Cuando salgan por esa puerta, ya no los envíes solo con una bendición temerosa. Envíalos blindados, cubiertos, sellados y escoltados por el poder del cielo que has aprendido a desatar. Tu puesto de guardia no termina cuando ellos se van de tu vista, apenas comienza. Y si has recibido este manto de autoridad sacerdotal sobre tus hombros, si te comprometes a ser el valiente que porta la aljaba y protege las flechas de Dios, te invito a que lo selles con tu primer decreto. Primero, planta la bandera de tu autoridad sobre tu legado. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración de guerra que pone el infierno bajo tus pies. Amén. Soy el guardián de mi herencia. Que tu comentario sea tu primer acto sacerdotal, una declaración pública ante el cielo y la tierra de que has asumido tu puesto. Segundo, arma a otro guardián. Piensa en la legión de padres y madres buenos que en este momento están paralizados por el miedo, luchando desarmados porque nadie les ha enseñado. Tu me gusta a este video es como encender una atalaya, una señal de fuego que le muestra a otros el camino a este arsenal. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, le estás pasando un escudo, una espada y un manual de guerra a otro sacerdote que está en la primera línea de batalla. Y por último, si quieres seguir siendo equipado, si anhelas que tu hogar se convierta en un cuartel general inexpugnable para la gloria de Dios, suscríbete y únete a este ejército de familia que estamos reclamando nuestra generación para Cristo. Gracias por tu valentía para alistarte en esta batalla sagrada. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el nombre de Jesús sea tu decreto, que la sangre de Cristo sea tu muralla, que la palabra de Dios sea la herencia de tus hijos y que los ángeles del Señor sean su escolta perpetua. Que cada oración que levante por tu linaje sea un terremoto en el infierno y un memorial delante del trono de Dios. Permanece en tu puesto, guardián. Mina nawe kuphela ngaphansi kobuhlaza bungapheli sibuka amafundisi mhlawumbe indlela omamatheka ngayo noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami kuzwakala phakathi ngizuzwana ngesikhathi noluthando nolongolo phezulu ngempela sintanta mfuleni Uthanda singene salishiya izibhani zomgwaqo ziyacwebesela sibonise emehlweni akho izigidi zezinkanyezi ziyafutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo ubuhlebe busuku izimfihlo zabiwe ngokujulile bezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sithina mhlawumbe indlela omamatheka ngayo noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami uzwakala phakathi ngizuzwana ngesikhathi noluthando nolongolo phezulu ngempela sintanta mfuleni ubukele
Uzwana ngesikhathi noluthando lolungo lwaphezulu ngempela. Sintanta mfule